Hola a todos, bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi o Jedi, como más os guste. Aquí estamos transmitiendo desde la Red con unos cuantos amigos para charlar, como siempre, de estas novelas, cómics y cualquier material literario acerca de Star Wars. Y bueno, conmigo, como siempre, y como siempre digo, porque siempre se mete en todos lados y quiere estar a todo, tenemos a Gorka Salgado. ¿Qué tal, Gorka, el jefazo? Buenas a todos, bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Y por fin, yo no me ocupo del podcast. Ya era hora que me dierais un poquito de vacaciones y no ocuparme de todo. Así que, Carlos, bienvenidos y el podcast es tuyo. Muchas gracias, me lo voy a quedar encantado porque ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis saber acerca de este mundillo. Y nada, pues para acompañarnos aquí en este primer programa que por supuesto protagonizo, presento, dirijo, porque yo soy el Senado, el nuevo Senado Galáctico en este programa, pues están con nosotros Íñigo Gascón. Íñigo, ¿qué pasa? ¿Cómo está ese sofá tuyo? Muy buenas, pues no lo sé. Tenía intención de visitarle hoy, pero se va a retrasar ya un poquito, por lo menos hasta el fin de que viene. Pero ya os contaré qué tal está. Seguro que os paso alguna foto de él para que os acordéis y esas cosas. Eh, de todas formas, una cosa voy a decir. Esto es claramente una mejora, lo de que lo presentes tú y Gorka esté un poquito más callado, que ya lo tenemos un poquito metido hasta las 100 y la verdad es que es una mejora. No es por nada, Gorka, pero... Estoy de acuerdo, por una vez estoy de acuerdo contigo. Le hemos tenido que hacer aquí una moción de censura para retirarle el mando, quitarle el micrófono y apartarlo. Por suerte, ha sido pacífico, por suerte. Ha sido pacífico, bajo amenaza, eso sí, de sufrir daños y robos en su biblioteca. Pero bueno, lo hemos conseguido y así que ahora pues nos toca presentarlo aquí a los más molones. Pero también tenemos con nosotros a Dara. ¿Cómo estamos, Adara? Hola, muy buenas. A ver, un momento, perdón, silencio, ¿eh? Cuidado. A ver, perdón, vale, ahora es que, vale, es perdón, estoy aquí en unas ruinas, me he topado con un rancor y bueno, no quería despertarlo, así que nada, si de repente hay un estruendo así, mucho ruido, pues una de dos, o es mi peque que hoy anda por aquí, ¿vale? Nada, me saco el termo del CAF y empezamos cuando queráis. Perfecto, porque ya sabéis que una buena lectura siempre tiene que estar acompañada por un buen caf. Esto lo patrocina, por supuesto, Caf Corelia, el mejor café de la galaxia. Así que nada, chicos, pues ¿qué tenemos para analizar hoy? Tenemos una novela del universo de Disney, una novela además que creo que vamos a estar todos de acuerdo, yo creo, porque vamos a hablar de Discípulo Oscuro, de Christie Golden, que es una novela que surgió a raíz de la cancelación de The Clone Wars, después de esa sexta temporada, esa media sexta temporada rara que nos hicieron, llamada también Los Missions, donde pues bueno, querían hablarnos un poquito y cerrar el arco argumental que habían empezado con Ventress y además juntarla con un Jedi un poquito peculiar, ¿verdad? Con Quinlan Vos. Y bueno, pues nos hemos propuesto analizar esta novela con vosotros, pero también tenemos algo de leyendas, porque ya sabéis que aquí siempre analizamos contenido de leyendas y contenido del universo del ratón Mickey. Para hablar del cómic tenemos Legado, la era de Legado, que muchos diréis, ¿pero qué es esta era de Legado? Pues estamos hablando de más de 100 años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, cuando todos nuestros héroes ya pues, han muerto de viejos o aplastados por una luna, ¿verdad? Pues ya a través de estos cómics vamos a conocer qué ha sido del legado Skywalker, que aquí no tiene nada que ver con Rey, pero bueno, lo sigue un tío que la verdad es que es polémico, cuanto menos, el personaje, y nos vamos a unir en un universo muy, muy oscuro, donde los Sith han vuelto más fuertes que nunca, y va a haber una guerra secreta entre ellos y los protagonistas. Así que seguro que seguid con nosotros porque va a ser un análisis bastante apasionante. Pero yo creo que, antes de nada, como siempre hacemos, vamos a hablar de las novedades que han salido. Gorka, ¿qué te cuentas? Bueno, pues ya sabes que según nos vamos acercando al final del año, siempre tenemos la subida de novedades. Bueno, para octubre vamos a tener por fin ese libro que creo que estamos esperando todos, incluido yo, que ya lo tengo, pero en su edición gigante, que es el libro Los archivos de Star Wars del episodio 4 al 6 de la editorial Tassen, pero como bien he dicho, edición reducida, es decir, un tamaño más pequeño y por 20 euros, es decir, una compra segura
para cualquier fan de Star Wars. Por otro lado, también nos llega por DK Books el libro Soy C3PO, la historia desde dentro, escrito por Anthony Daniels, que ya salió la tira de tiempo hace en Estados Unidos, pero que por fin llega aquí a España. Y luego, Planeta. Bueno, pues Planeta contraataca como siempre con Star Wars El Imperio Contraataca, la edición en manga, escrita y adaptada por Hisao Tamaki. Vamos a tener el cómic Star Wars número 61, ya nos acercamos al final, por fin. Y tenemos también otro tomo recopilatorio de Star Wars y algo que creo que a nuestros compañeros, amigos Alberto y Lara, que estarán en su casa calentitos con sus cómics, estarán esperando con mucha ansia, que es Star Wars, las tiras de prensa clásicas, el volumen 2. Bueno, a ver si no llega a 2030 y todavía no ha salido el volumen 3. Esto es lo que tenemos para octubre. Y recordaros, en noviembre nos van a llegar 2 novelas que creo que van a ser, bueno, pues una lectura asegurada. Por un lado, Star Wars The Clone Wars, historias de luz y oscuridad, una antología de relatos muy, muy, muy entretenida que adapta diferentes capítulos de la serie de animación desde el punto de vista de sus protagonistas. Y por otro lado, por fin, el final de la trilogía de Thrawn con Thrawn Traición. Madre de Dios, qué final, os lo recomiendo muchísimo y más ahora que acabo de terminar con la siguiente novela que es la precuela, la de Thrawn Ascendancy Chaos Rising. Y bueno, pues ya veis, nos acercamos a 2021, al final de este año y nos van a llegar un montón de novedades. ¡Bien! Ya está, habéis arrestado a Gorka. Bien, ya que no vuelvo a hablar, ¿vale? El resto del programa. Porque le queremos para eso, para hablar de las novedades y poquito más, porque si no se nos viene muy arriba con esa biblioteca que se gasta el cachondo. Así que, bueno, ¿y qué os habéis comprado en estos últimos meses? Porque la verdad es que han sido meses un poco complicados, donde se han paralizado ciertas novedades, luego han vuelto. Íñigo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo último que tienes de la saga? Pues mira, precisamente una de las novedades que va a salir aquí en España que ha comentado Gorka, que es el compilatorio de las tiras de cómic, el segundo volumen, lo encontré súper barato en Amazon, la versión inglesa por apenas creo que 20 euros en comparación con los creo que 50 o 45 que va a costar en España. Y bueno, ni me lo pensé 2 veces, me tiré a por él de cabeza, incluso teniendo la primera en castellano, pero la verdad es que no es algo que me importe demasiado el tema de la simetría y demás, o que queden iguales en la estantería, al menos en cuanto al lomo, porque de tamaño y tal sí que son iguales. Así que bueno, esa es una de los que me he comprado, adelantándome a las novedades de España. Y luego por otro lado también me hice, me dio por ahí y me quise comprar el de Myths and Fables y Dark Legends, que de momento solo me he terminado el primero. Y la verdad es que son 2 ediciones que, si bien ahí sí que lo de la simetría no lo llevan muy, muy bien en las ediciones inglesas, no sé por qué motivo, la verdad es que son dos pedazos de libros y muy chulos además. Y bueno, la verdad es que ya no sé qué es lo que conté en el anterior podcast. Me hice con básicamente todos los tomos que salieron últimos que me faltaban, pues el de Darth Vader Visiones Oscuras, el segundo tomo de Darth Vader Lord Oscuro y los 2 o 3 últimos que salieron de Afra, y bueno, me los he estado leyendo todos. Y poco más. Comentar, por cierto, que yo no sé si esto lo dije alguna vez porque me llegó directamente a otro sitio y no sé si alguna vez lo he comentado. Me hice en su momento con el libro que va a salir ahora de C3PO, el de Soy C3PO, pero me hice con él en inglés, creo que en la FNAC pues lo encontré en inglés baratito y... Sí, además estaba allí. Eso es, casi cuando salió, poco más de haber salido, entonces me lo pillé. Y una cosa curiosa de este libro, ya simplemente como punto final, es que cuando lo presentó oficialmente Anthony Daniels en la Celebration del año pasado, no recuerdo sinceramente en qué panel fue, pero yo estaba ahí, no me acuerdo qué panel fue. Fue cuando te firmó, ¿no? El autógrafo. Fue en la misma convención, pero no fue ese día. Bueno, el caso es que justo ese día, el día anterior creo, había presentado oficialmente el libro, de que lo iba a sacar, etcétera, y nos contó a los que estábamos allí en esa convención, y supongo que a todos los que lo estuviesen viendo online, que originalmente el título que él quería para el libro era Telling the Odd. Era, pues bueno, algo bastante más enfocado tal vez, ¿no? A los fans que lo iban a entender, que es una de las típicas frases de 3PO, ¿no? O, bueno, es algo relacionado con el personaje, pero los editores le dijeron que no, porque eso no lo iba a entender la gente, o al menos un público más generalista.
y bueno, pues se quedó con las ganas de poner ese título. Y es algo que yo le comenté cuando fui a la firma de autógrafos, que desde luego me gustaba mucho más ese título suyo, a lo cual pues bueno, se rió y me dijo que a él también le gustaba más. Como anécdota, ya me callo y puede seguir Adara con las compras. Una pregunta que te voy a hacer antes de seguir, porque este libro de Anthony Daniels, ¿se centra en su carrera en general o solamente centrada en el personaje de C3PO? Porque la verdad es que es un detalle... No lo he leído. O sea, me lo compré, pero no lo he leído, como muchas otras de las cosas que tengo aquí en la mesa. No lo sé, no tengo ni idea. Yo me imagino que será algo genérico de su carrera, pero claro, al final su carrera es prácticamente C3PO. Pero no te sé responder, es una suposición. No lo sé. Bueno, pues aquí estamos en la biblioteca del Templo Jedi para desinformaros acerca de los libros que se compra Íñigo, ¿vale? Exacto. Porque se los compra, pero no los lee. Y algunos. Tú cuéntanos, ¿qué novedades te has traído? Pues nada, por fin me ha llegado a casa The Rise of Kylo Ren, que llevaba esperándolo desde principios de año, pero bueno, por el tema de la pandemia y tal, pues había retrasado bastante su salida. Me ha llegado también el cómic de Fallen Order, Dark Temple. No he jugado al videojuego, pero el cómic me ha gustado mucho. Yo entiendo que tendrá que ver porque me parece que es un preludio a lo que ocurre en el juego. Para los que lo hayan jugado aparecen Cereyunda, Eno Córdoba y una hermana por ahí que ahora no recuerdo qué número es, pero bueno, supongo que ya sabréis un poquito de qué va. La verdad es que sin jugar al videojuego, la segunda, ¿no? Vale, pues la segunda. La verdad es que el diseño es bastante molón. Sin jugar al videojuego, el cómic me ha gustado bastante, está bien, está entretenido. Luego también me ha llegado el libro de Star Wars Dark Legends, lo he comentado, ¿no? En cuanto al tamaño, esa diferencia de tamaño respecto a la edición hermana de Myths and Fables del mismo escritor, George Mann, pues es bastante decepcionante. Es decir, creo que es de las primeras veces que me decepciona un libro sin haberlo leído todavía, porque lo tengo ahí pendiente, pero claro, no acaba de quedar bien del todo esa diferencia de tamaño pues en la biblioteca. Luego, adquisiciones así un poquito diferentes, pues mira, primero me ha llegado el recopilatorio, o no sé cómo lo queréis llamar, Darth Vader Poster Book. Es un libro en formato grande, formato póster, con 44 páginas de ilustraciones de Darth Vader, distintos artistas, por ejemplo, no sé, a ver cuál se me viene a la cabeza, Salvador La Roca. Ya he dicho uno. Y nada, está muy bien, me gusta mucho porque a mí el personaje de Darth Vader pues me gusta mucho y lo he añadido a la colección. Y luego también me ha llegado el Star Wars The Complete Marvel Comics Covers Mini Book Volumen 1. Esto es un libro... Vaya nombrecito, Vaya nombrecito. En miniatura. Sí, casi es más grande el nombre que el libro, porque es en miniatura y vienen portadas clásicas de la primera época de Star Wars en Marvel, desde 1977, y luego se retoma en 2015 con la serie principal de Star Wars hasta el número 30, incluyendo variantes de las portadas de estas, por ejemplo, que vienen con las figuritas y tal, y bueno, falta por salir el volumen 2, que me parece que sale este mes de octubre. Es una pieza así un poco de friki, pero ahí la tengo y la verdad es que me hace ilusión. Y eso es todo. Bueno, yo lo que estamos viendo es que a ti lo que te gusta sobre todo es pillar contenido de fuera, ¿no? Contenido inglés y ir adelantada a todos nosotros. A ver, me gustaría, a mí lo que realmente me gustaría es que aquí se pudiese publicar más rápido, pero como no es posible y me cuesta esperarme, lo reconozco. Lo están estudiando. Sí, está en estudio, eso es lo que me han comentado, pero claro, estar ahí sin saber si va a salir o si no va a salir, si te esperas igual un año y al final no sale y lo acabas comprando, mira, pues sí que hay alguna serie que estoy haciendo en castellano, de cómic. Me giro en la biblioteca, tengo así, por ejemplo, Doctor Afra, me falta algún tomo todavía de los que están pendientes de salir, la colección del 2015 de Star Wars, también la estoy haciendo en castellano, y por último la de Darth Vader, Lord Oscuro, todo lo demás en inglés ya. Muy bien, hombre, si aquí lo que hay que hacer es conseguir lo máximo posible
en el menor tiempo posible y sobre todo que esté bien. Y que sean, pues ya sabéis que aquí hay que centrarse un poquito en buscar qué es lo que más os gusta, porque si abarcáis a todo como Gorka, pues es un sin vivir y al final vais a tener que sacar muebles de casa. Imaginaos a Íñigo sin su sofá, pues no sería la misma casa de Íñigo. Imposible, imposible. Imposible, ese sofá ya es mítico. Y nada, pues mira, respecto a mí, pues yo aparte de los cómics regulares de siempre, pues seguir las colecciones de Star Wars, seguir las colecciones de Vader lo Oscuro que acaba de terminar, el formato grapa, la acaban de terminar ahora. Pues me he hecho con una novedad que, bueno, no es literaria, pero hace referencia a contenidos literarios, como es el nuevo Star Wars Squadron, el videojuego que acaba de salir ahora de simulación de naves de Star Wars, que bueno, nos centra en un conflicto entre la Nueva República y el Imperio ya, en ese año que hay entre la destrucción de la batalla de la Estrella de la Muerte 2 en la batalla de Endor antes de Jakku, de la batalla de Jakku. De momento yo no lo he terminado todavía, estoy jugando, pero me gusta muchísimo porque ha habido muchas referencias a contenido que ya conocemos, como por ejemplo hay referencias a la carrera del vacío del dragón, que como recordaréis pues es una carrera que aparece en la miniserie de Han Solo de 5 números. Hay referencias a Escuadrón Alfabeto, esa trilogía de novelas centradas en ese escuadrón de naves de la Nueva República, que cada uno de los pilotos tiene un tipo de ala No, diferente. no puedo con ese nombre, de verdad. Es Sí, superior a mis fuerzas. lo sé, pero es que al final es que el nombre es ese. O Sí, sea, es que en vez de alfabeto, yo pienso en analfabeto, entonces Escuadrón Analfabeto sería muy es que divertido. es brutal, no sé, me entra la risa cada vez que lo escucho. Pues hay referencias a eso, hay referencias a Rebels, hay referencias, evidentemente, a las películas, hay referencias al Battlefront 2. De momento, en lo poquito que llevo 3 misiones, me parece, simplemente, quitando el prólogo, ya me he encontrado muchísimos detalles de ese estilo. Hay referencias al Almirante Thrawn, o sea que de momento me está gustando mucho ese contenido y, bueno, la sensación de ponerte el casco de realidad virtual y meterte en un caza, bueno, es una auténtica pasada. Eso sí, es un juego que solo recomiendo pues a aquellos que les mole el tema de las naves y pilotaje, ¿vale? Porque aquí no vais a jugar como un soldado en tierra, tiroteos, es todo desde el punto de vista de una nave, ¿vale? O sea que tened eso en cuenta si lo queréis porque no es un juego para todo el mundo. Aparte que puede ser muy exigente si te subes la dificultad, puede ser un verdadero incordio y te están derribando cada 2 por 3. Y básicamente eso sería todas las novedades que yo he tenido. Gorka, me da miedo preguntarte si has comprado novedades. Pues bueno, como siempre, alguna ha caído. Lo que pasa que me he dado cuenta que la gran mayoría las tengo para subir los unboxing en YouTube y no voy a contarlas para que no os enteréis antes. Y no, Pero bueno, me Perfecto. quedo con dos en concreto si no va a que, ver por nadie los cierto, vídeos, Gorga, qué más da. bueno, pero me hace Oye, que mucha yo ilusión. sí los veo, a mí me gusta verlos. Yo también los veo. Adara, ya somos dos. Gracias. Pues tienes ahí dos suscriptores. Bueno, No, pues no, decía que tienes ahí 2 personas que te vemos ya mínimo, o sea que... bien, bien, vamos bien. Ya estamos encaminados al millón. Bueno, a lo que iba. Os voy a hablar de dos. Por un lado, la novela que va a salir aquí en España, como hemos comentado antes, en noviembre, que es la antología de Clone Wars, que me acabo de empezar a leerla y la verdad que está muy bien, aunque como ya hemos dicho, pues es una adaptación de algunos de los episodios. Entonces, si bien hay pinceladas nuevas, pues al final es como si estuvieras viendo uno de los episodios en la tele. Pero bueno, está bien ver ese punto de vista novedoso, ver los pensamientos, por ejemplo, en el primero de los relatos de Yoda. O sea que por ahora va bien. Y la segunda y última novedad, sin duda, la mejor, y para mí la mejor lectura de este año, sin ninguna duda, es la nueva novela de Thrawn. Qué maravilla lo que ha hecho Timothy Zahn. Si ya es espectacular todo lo que escribe este señor, no os podéis hacer la idea lo que ha creado, todo el lore que acaba de echarse a la espalda Star Wars con esta nueva novela, porque ha creado prácticamente de la nada, pues toda una historia, toda una cultura que aunque estaba ya más o menos desarrollada en leyendas, aquí le ha metido todo tipo de datos de la sociedad, de la cultura, de la forma en la que se establecen las relaciones en las regiones desconocidas, de todo el sistema militar, bueno, de todo, absolutamente una barbaridad.
Así Ese es el que, contenido bueno, el que amplía el universo, ese es el bueno. sí, sí, sin ninguna duda. O sea, lo que ha hecho este señor en esta novela es arquitectura Star Warsera. Y bueno, esto es lo que os voy a comentar yo porque ya os he dicho, el resto son sorpresitas para el canal de YouTube y tendréis que ver los vídeos. Pues estaremos pendientes de esos vídeos. Adara y tú estaréis pendientes de esos vídeos concretamente. Y pues nada, ahora, como le gustaría decir a mi colega Alberto, seguimos con el podcast. Al igual que yo una vez caí, así cae el último Skywalker. Y bueno, ya que estamos en octubre, dentro de poco se anuncia y se va a estrenar esa segunda temporada de The Mandalorian, que hemos visto ya un pequeño tráiler muy breve, muy cortito, pero que nos pone, con el tren del hype a tope. Muéstrame a aquel cuya seguridad ha llevado a tanta destrucción. Debes reunirlo con los de su especie. ¿Dónde? Eso debes determinarlo tú. Las canciones de hace eones nos hablan de batallas entre Mandalor el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi. ¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a una raza de hechiceros enemigos? Este es el camino. Sabes que este no es lugar para un niño. Él va a donde vaya yo. Eso he oído. Este es el camino. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis de esta nueva temporada de Mandalorian? Bueno, la verdad es que pinta muy bien. Yo, sinceramente, no lo he visto muchas veces el tráiler. Lo habré visto como 2 o 3, no me acuerdo, cuando salió. Tampoco quiero verlo más porque prefiero que sea un poco más sorpresa esta temporada, que es que además no queda nada, porque la anunciaron apenas mes y medio antes de que se estrene, que además me acuerdo el día, porque fue el día de mi cumpleaños cuando estrenaron el tráiler. Y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Parece que van a meter un poco de lore de los Jedi, o eso tiene pinta. Se rumorean, como siempre, apariciones de Ahsoka, ya se verá. Incluso ayer vi algún rumor de una posible aparición de Darth Maul, otra vez, de alguna forma, no lo sé. Yo creo que ni siquiera Filoni es tan tonto como para hacer eso, pero bueno, ya veremos. Así que, bueno, la verdad es que tiene pintaza, la verdad. No recuerdo. La chica esta que aparece en el tráiler, que creo que no sé si se sabe o no, que es Sasha Banks. O sea, no sé si está confirmado o no. Me parece que sí, porque me suena haberlo leído. Pues Yo bueno, creo se que ella parece por mucho, desde Twitter lo luego. confirmó. Vale, bueno, pues no sé, a ver qué rol tiene. Desde luego a ella la enfocan cuando en el tráiler hablan de los Jedi o de esa antigua orden y demás, pero bueno, ya se verá. A ver, que la verdad es que tiene muy buena pinta, tanto con los personajes nuevos como con los recurrentes, que la verdad es que nos quedamos con ganas de más en la primera temporada. Muy bien, y ese Baby Yoda tan mono, cerrando la capsulita. Madre Yo mía, la verdad, no me lo recuerdes, por favor. quiero mucho a ese pequeñajo. Como le pase algo, prendo fuego a Disney. A ver, yo, mi opinión, o sea, no quiero que se me malinterprete, ¿eh? Porque disfruté muchísimo de la primera temporada en su contexto, sabiendo lo que es. Y pues sí, tengo ganas de ver la segunda temporada, pero no tengo un hype demasiado alto al respecto. Tenía bastante claro que en el tráiler no nos iban a enseñar mucha cosa porque no les hace ninguna falta. De hecho, la mayoría del tráiler yo lo resumo así. Mando paseando por sitios,
y Baby Yoda haciendo monerías. No tenía muchas expectativas al respecto, seguro que la temporada pues es un temporadón, pero bueno, lo estoy viviendo con mucha tranquilidad. La verdad es que como tengo tantas cosas por leer y tantas cosas por mirar, que no tengo el hype demasiado alto. Ya llegará, ya queda nada. Esa es una actitud sanísima, además, porque cuanto menos te esperas, luego más te gustan las cosas, porque si no, luego te pasa lo que a mí cuando vi el episodio 9, que vas con ilusión y te la arrebatan. Pero bueno. Yo el episodio 9 tenía un hype altísimo y me encantó. Quiero decir que también igual hay momentos en los que tienes más pasión por algo o menos, no sé. Estoy Pero totalmente en este de acuerdo. caso, Depende mucho de tu estado mental. Y tú claramente estás muy mal. Yo a estas alturas ya estoy fatal de lo mío. Sí, no veis que me habéis puesto. ¿Cuándo habéis visto a alguien normal dirigiendo este podcast? Siempre somos los raros. Cierto, sí. Un abrazo, Alberto. Te recordamos siempre en el corazón. Y nada, pues yo creo que The Mandalorian tiene la oportunidad ahora de crear una historia con un buen argumento y centrarse un poquito en esa trama, ¿no? Porque es cierto que la primera temporada, que muchos decían que eran capítulos que no llevaban a ningún lado y demás, y yo creo que se ha centrado sobre todo en presentarnos a una serie de personajes muy concretos, en situaciones muy concretas, y ya con eso pues captó la atención de todo el mundo. Ahora es cuando tiene que aprovechar ese tirón y llevarnos hasta el final, ¿no? Subirnos completamente en la noria y que flipemos de lo que pueden hacer con la tecnología que tienen, que además es espectacular. Ha ganado ya no sé cuántos Emmys el programa, o sea que ahora mismo tienen todas las de ganar para hacer un producto de Star Wars que perdure para siempre. Sí, no sé si alguien no ha visto, de los que nos esté escuchando, ese documental también de 8 episodios, quiero recordar, que publicaron también en Disney Plus acerca de cómo se hizo de Mandalorian, y la verdad es que si no lo habéis visto lo recomiendo muchísimo, porque especialmente los episodios de la tecnología que comentas, Carlos, son brutales, de ver cómo funciona The Void, creo que le llamaban, o algo así, no me acuerdo cómo era, a este pedazo de escenario con pantallas, etcétera, etcétera. La verdad es que es sencillamente brutal. E incluso... Y no solo eso... Sí. Perdón, gracias a esa tecnología no tienen tanta dificultad para rodar con todo el asunto del COVID. Además eso, sí, desde luego. Porque, claro, no se tienen que desplazar a países extranjeros, pueden guardar mejor las distancias, o sea que les ha venido de perlas. La verdad que sí, ahí y LM está siempre a la cabeza, como siempre. Y la a verdad, la vanguardia. Eso es. Yo creo que... A ver, la segunda temporada ya estaba grabada, si no me equivoco, antes de que empezara toda la pandemia. Pero bueno, igualmente... Estaba del todo grabada. Bueno, vamos a dejarlo ahí, un misterio más, pero si no, casi toda. Pero vamos, que ya se está hablando de tercera temporada, cuarta temporada, y que no van a tener los mismos problemas que otros estudios que no tienen esa tecnología para grabar. Está claro, sí. No, así que ya digo que la verdad es que lo que se vio en ese documental era brutal en cuanto a todo esto. Además hay un episodio también sobre la música que también ha ganado un premio, porque la verdad es que a mí me parece brutal. O sea que es muy recomendable ese documental, y si no lo habéis visto, pues lo tenéis ahí como para ir consumiendo un poquito ese hype de cara al 30 de octubre cuando se estrene la segunda temporada. Y además incluso Filoni tiene un par de momentos lúcidos, así que... Me encanta porque tienes muchísima manía, Filoni. Sí, lo cierto es que sí. Sí, pero me encanta porque es una cosa que más me gusta de este equipo que tenemos, ¿no? Que cada uno tiene como su némesis particular. Totalmente. Es curioso, menos a Gorka, que a Gorka le gusta todo. A Gorka le gusta, está claro. Gorka... Menos mal que Gorka le gusta todo, sí. Es que no es un... No es serio, no es serio. Decía, no es malo, ¿te acuerdas? Y digo, pero ¿qué? ¿Cómo es malo un libro? O sea, te salta y te tiene que cerrar las tapas en la cara para que sea malo, ¿no? Me muerde el libro. No, hasta con el igual una vez le pasó y por eso lo dice. Puede ser. Pero bueno. Y nada, yo creo que con... Entre tanto libro... No me extraña. Un día se le va a quedar una estantería encima. Y va a ser muy divertido. Le tendrán que sacar de debajo. Y el libro que le dé en la cara será Heredero de los Jedi, seguro. Estoy convencido.
Hola a todos, soy Alberto López de Taller Skywalker, el antiguo presentador de este podcast, y bueno, pues quería dar mi opinión sobre la segunda temporada de Mandalorian. Y bueno, pues he de decir que me ha encantado, me ha parecido espectacular. Yo creo que va a estar a la altura de la primera temporada. Lo va a tener muy difícil porque la primera temporada a todos nos ha parecido fantástica, realmente se podría decir que casi insuperable, ¿no? Pero esta realmente con estas imágenes en las que se ven nuevos planetas, nuevas criaturas, nuevas escenas de acción espectaculares, yo creo que va a estar muy muy bien, e incluso me atrevería a decir que va a superar a la primera temporada, porque aquí ya tenemos a los personajes establecidos. Eso ya tienes una base muy muy buena para continuar la historia, para ofrecer nuevas aventuras. Siempre los primeros episodios de cualquier cosa, de una película, de una serie, de cualquier tipo de argumento, tienes que explicar más cosas, pero aquí como ya tienes la base, pues te puede dar más juego, ¿no? Para jugar con las tramas, para jugar con las aventuras, para enfocar más los minutos, digamos, de los capítulos en lo que es las aventuras en sí mismas. Entonces yo creo que eso va a beneficiar a la serie, y es lo que suele ocurrir, ¿no? Que en la serie yo creo que se va a más normalmente a medida que avanza las temporadas, los episodios, y por la pinta que yo he visto en este tráiler, pues yo creo que va a ocurrir así, ¿no? Que va a superar a la primera temporada. Me ha gustado mucho el aspecto de un poco de todo, en eso está ya también a la altura de la primera temporada, los personajes que se ven tan bien. Y bueno, pues a ver si es verdad y se cumple, ¿no? Eso es un poco las expectativas que tengo. Tengo unas altas expectativas porque la pretemporada me pareció sobresaliente, de lo mejor que ha hecho de Star Wars en esa etapa Disney, a nivel de todo, o sea, a nivel de películas, a nivel de cómics, a nivel de novelas, de todo lo que ha hecho Disney. Pues Mandalorian para mí está en lo mejorcito, y creo que en esta segunda temporada pues vamos a ver otra vez un altísimo nivel de calidad en todos los apartados, tanto a nivel técnico como a nivel artístico. Bueno, pues esto es lo que quería comentar. Un saludo a todos y hasta la próxima. A mí me encanta la biblioteca del Templo Jedi. A mí me ilusiona un montón. Espero que a vosotros también os guste. Y bueno, pues, ¿y de qué otro tema tenemos que hablar, Íñigo? Recuérdamelo porque se me ha escapado completamente. Pues del Star Wars Squadrons, que ya hemos mencionado antes, que entre tus compras, que espero que esté también tras mías dentro de poco. Pues mira, voy a comentar un par de cosillas de Star Wars Squadron, aprovechando que ya lo tengo. Me ha gustado mucho que esté doblado. Y diréis, pero hombre, es normal que esté doblado. Pero por ejemplo, con Vader Immortal, que por cierto no lo he comentado antes, pero también lo adquirí recientemente, no lo han doblado. Entonces, leer los subtítulos cuando tienes gafas de realidad virtual es muy incómodo, porque no tienen las lentes esa resolución para permitir una lectura muy clara, digamos, ¿no? Entonces, da muchísimo gusto aquí en Squadron que eso lo hayan suprimido, y además también tiene opción, si quieres, de poner esos subtítulos, ponerlos más grandes, más pequeños, que parece una tontería, pero se agradece muchísimo. Y luego, pues eso, tienes un montón de opciones de personalización de las naves para jugar en cooperativo, multijugador, solo en modo historia y demás. Y la verdad es que es una pasada ver los cruceros, las naves. Es que es muy bonito verlo en movimiento y ponerte un casco, subir a la cabina y verlo todo en primera persona, desconectar la interfaz, porque tiene además la opción de que tener una interfaz más de juego, un HUD, digamos, que te indica las cosas de una manera más clara, y luego tienes la opción de desconectar eso y guiarte solo por los instrumentos de la cabina, que es como yo juego. Y claro, es una pasada, porque si quieres ver tu salud, tu tal, pues tienes que mirar los escudos de las naves, puedes redirigir, o sea, puedes revivir esas situaciones de las películas, ¿no? Cuando, yo que sé, están combatiendo contra un destructor imperial y dicen, toda la potencia de los escudos delanteros, pues como no hagas eso, te derriban. O sea, es muy, muy realista en ese sentido, dentro de lo que es la simulación. Y yo creo que el trabajo que han hecho es espectacular, porque se han centrado sobre todo en crear un ambiente de camaradería entre los diferentes escuadrones de los diferentes bandos, para que te sientas parte de ese conflicto, ¿no? Y ha sido un acierto centrarlo en una época que no se ha hablado prácticamente nada de momento, que es el periodo posterior a la batalla de Endor, y cuando ya el Imperio está, digamos, en desbandada, intentando reagruparse.
y claro, pues vamos a poder ver un poquito cómo funcionó esa victoria definitiva que luego nos llevaría a Jakku. No sé si sale Jakku, la verdad, porque ya te digo que todavía no lo he terminado. Me gustaría mucho que finalizara en Jakku, tendría todo el sentido del mundo, pero es que está muy guay, está muy guay. Ya te digo que no es un juego para todo el mundo, ¿eh? No se lo recomendaría a todo el mundo, porque tienes que esforzarte mucho, digamos, para hacer las cosas bien. Y sobre todo con los Es niveles para que... valientes, ¿no? O sea, no cualquiera puede meterse en una máquina de esas, volar en medio del espacio. Pero claro, si te dan, o sea, te matas ahí, estás pringado, ¿no? No puedes hacer mucho. Es solo para valientes. Imagina, molaría que tuviera una opción de eyectarte, pero no. Oye, ¿tú cómo juegas? ¿Juegas con mando, con OTAS, con teclado? Yo juego en la PlayStation con el mando y con el casco de realidad virtual, porque también puedes jugar sin él, que por cierto, esto a lo mejor alguno no lo sabéis, pero podéis jugar sin él tranquilamente, ¿vale? Simplemente pues no tenéis pues la misma visibilidad. Mola mucho pues estar en una nave, girar la cabeza y ver a tu astromecánico ahí detrás de ti, ¿sabes? Eso está muy chulo. O sea que yo creo que os puede dar mucha vidilla y hay situaciones muy divertidas. Pues eso, de repente oyes que un compañero de tu escuadrón pues está en peligro y te tienes que poner en su cola para derribar el TIE y hacen comentarios de ese tipo, en plan de, venga, te debo una, no sé qué, tal. Entonces está muy chulo, la verdad. Oye, tengo entendido que en el modo historia juegas tanto con la facción de los rebeldes como la facción del Imperio, lo que queda de él. ¿Por cuál te hace sentir más simpatía en la campaña? A ver, yo de momento, como llevo pocas misiones, el prólogo lo he jugado, que empiezas con los imperiales, después, inmediatamente después tienes a los rebeldes, y después pasan a ser la Nueva República. Entonces llevo 3 misiones con la Nueva República y todavía no he podido estar tanto en el bando de los imperiales, digamos, ¿no? Pero creo que en lo poco que he visto yo en el prólogo, representa muy bien ese conflicto que tienen entre ellos mismos. Porque, por ejemplo, en los imperiales, nada más empezar, pues ya ves que hay algún descontento con cómo está yendo la guerra, porque la misión del prólogo, por ejemplo, de los imperiales es atacar un convoy de refugiados de Alderaan. Que claro, para ellos no son refugiados de Alderaan, son terroristas que están escapando. Entonces depende mucho de lo que piense y lo que opine cada uno. Y luego pues cada uno tendrá sus propias personalidades, sus propias historias. Por ejemplo, con el bando de los rebeldes, pues tienes un Trandosano que le pusieron precio a su cabeza, porque encima estaba traficando con cuadros robados o algo así. Y resulta que el gobernador imperial al que se lo vendió presumió del cuadro ante el almirante Thrawn y claro, el almirante Thrawn le dijo, oye, si esto es más falso que... y claro, desde entonces pues le pusieron precio a su cabeza y se fue a la rebelión, o sea, cosas así, ¿no? No sé, yo creo que se han molestado un poquito en crear ese ambiente. Ahora, por ejemplo, acabo de ver a Wedge, que nos comanda una misión en Yavin para recuperar un destructor imperial y es que mola porque ya te digo, le dan su puntillo a las historias, ¿vale? Para que te intente importar lo que estás haciendo. O sea que en ese sentido está muy bien. Me gustaría, cuando juegue más con los imperiales, pues ya os contaré. De momento, en el multijugador, a mí me gusta más ser imperial, porque las naves me flipan, ¿vale? Son una pasada. Y luego es cierto que cada una tiene sus especificaciones y sus características determinadas y luego puedes personalizarla aún más, o sea que es una locura. Te puedes encontrar situaciones en las que, pues como me pasó a mí en las primeras partidas, que me cogí un bombardero TIE, que no es que sea la nave más maniobrable o rápida de la galaxia, pero empecé a derribar a gente como si no hubiera un mañana. Y en la siguiente partida me cogí una ala X y me derribaron más veces del... Vamos, es que salía y me derribaban, o sea... Yo creo que le tiene mucha manía la gente a los X-Wing, ¿eh? Me da a mí. Sí, además es que es muy triste porque hay veces que te pones en la cola de una nave, la estás disparando, ves que le empieza a bajar la vida, que está, y ves que se empieza a reparar, y tu jope, y le estás siguiendo a lo mejor 2 minutos, que no te lo quitas de encima, ¿eh? O sea, en plan de le sigues, le disparas, y luego de repente se te pone a ti uno en la cola, y en 3 segundos te ha destruido la nave. Y dices tú, pero vamos a ver, si yo llevo 1 minuto y pico disparándole al otro y no lo he derribado, ¿por qué a mí sí? Entonces, pues hay situaciones que te pueden frustrar mucho y que además puedes decir, es que no entiendo qué estoy haciendo, o que es verdad que puede ser muy confuso, porque date cuenta que cuando estás metido en un caza, pues los enemigos no están a 2 metros de ti, están a cientos de metros. De hecho, ves los contadores de las distancias y demás. Y serán casos en los que empiezas a disparar a uno y de repente te suelta un aviso y dice, que soy yo, ¿qué haces? Y de repente estás disparando a un amigo. O sea que, claro, que si no fijas las naves, no te enteras de quién estás Eres de disparando. esos.
Bueno, si derribo a uno, pues será escoria rebelde más. Pero la cosa está en que es cierto que puede ser muy confuso a veces y yo qué sé, por ejemplo, en esta última misión que yo tenía me decían, cúbreme, me están disparando. Y yo, vale, ¿dónde estás? Porque hay 20 naves volando. No sé quién eres, no sé dónde estás y no sé cómo protegerte. Y me dediqué a ir derribando naves hasta que directamente dijo Wedge, ya me ocupo yo. En plan de, mira, eres un inútil, ya lo hago yo. Y lo hace. Y de hecho es una de las cosillas que se supone que tenías que hacer para obtener una medalla al final de la misión, ¿no? Pero es que yo no sabía quién tenía que ayudar. O sea que tienes que estar muy pendiente, sobre todo si juegas eso con instrumentos, de lo que tienes que hacer, cuáles son tus objetivos y tal. Y sobre todo, tener cuidado de no marearte, porque en VR es muy fácil marearte. O sea que tienes que saber muy bien cómo lo estás jugando para disfrutarlo plenamente. Hola y muy buenas a todos. Soy Pequeña Clon y voy a hablaros un poco de Star Wars Squadrons. Star Wars Squadrons salió el pasado 2 de octubre a partir de las 12 de la noche. Y fuimos muchos los que estuvimos esperando la hora para poder entrar y poder participar y ver qué nos traía ahora EA respecto a los videojuegos. Era un juego que muchos estuvimos esperando porque es un simulador de vuelo con la temática de Star Wars. Y eso me parece una auténtica maravilla. Entiendo que el juego no llamará la atención a mucha gente, ya que la temática de por sí de ser un simulador de vuelo no es una temática muy atractiva, a no ser que seas una persona que ya previamente ha disfrutado de ese tipo de juegos. Por ejemplo, el juego de War Thunder tiene pilotaje, no diré del estilo, porque realmente Star Wars Squadron se ha convertido en algo muy particular, de lo que hablaré un poco más adelante. E incluso también juegos como el Elite Dangerous. Son juegos en los que realmente se recomienda, incluso yo recomendaría jugar con un joystick, ya que no solo es más inmersivo, sino que creo que es mucho más sencillo lo que viene siendo la adaptación y el aprendizaje propio dentro del juego. El juego tiene, como he dicho, la intencionalidad de ser un simulador de vuelo. Obviamente tiene su campaña para que el jugador pueda ir conociendo poco a poco los cazas que te va a ir presentando el juego, al igual de la propia jugabilidad, cómo se juega a esto, qué características tiene, qué tengo que saber, cómo tengo que moverme. El juego realmente se puede jugar con distintos mandos, o sea, puede jugarse con teclado y ratón, cosa que si bien hay gente muy buena con teclado y ratón, yo creo que no es lo ideal. Es complicado. Si no eres una persona que esté demasiado acostumbrada, e incluso estándolo, puedes acabar teniendo el efecto mecedora. El efecto mecedora es un efecto en el que cuando tratas de apuntar con el ratón, la mirilla se te mueve arriba y abajo constantemente, y es por una falta de estabilidad del ratón, por lo que como jugador tienes que ser muy preciso a la hora de apuntar y a la hora de todo. Tus movimientos tienes que ser muy metódico, muy cerrado y muy rectos, por decirlo de alguna manera, si es que realmente esto puede describirse. Jugar con mando de Play creo que sería incluso más sencillo por el hecho de que tiene su propio joystick, ¿no? Su propia ruletita. Pero incluso así, la comparativa de personas que han jugado con un joystick real, un mando y un ratón, pues bueno, pues sí, pues todos coinciden que el joystick es bastante más intuitivo y es bastante más adaptable a lo que se pretende. También el juego tiene la posibilidad de realidad virtual. No he podido comprobarlo desde esa experiencia, pero la verdad me han dicho que es increíblemente gratificante. Y es que sí es cierto que se han esmerado mucho en que, pese a que los gráficos sean muy similares a los de Battlefront 2, a que sea muy, muy inmersivo. Cuando tú estás, por ejemplo, en el hangar, puedes moverte a derecha, izquierda, arriba, abajo, lo puedes ver todo. Todo tu alrededor está recreado. Y está en una ambientación de Star Wars que es genial, es sublime. Está muy, muy bien hecho, la verdad. Han tomado un buen trabajo. El juego tiene un total de unos 8 cazas, al menos así de primera, los cuales pues, son totalmente personalizables. Son los cazas más icónicos. En el Imperio te encuentras al Interceptor, te encuentras al caza TIE, si te pasas a la República te encuentras el ala A, el ala U, el ala I, el X-Wing. Es todo lo más icónico, por decirlo así. Creo que trata de empezar desde lo básico. Una cosa de las buenas de este juego es que desde la página oficial de EA han avisado de que van a escuchar al público. Van a escuchar a los jugadores y de cara al futuro van a meter más contenido. Lo que ahora tenemos, pese a que yo creo que hay bastante para empezar, va a ser un contenido que va a seguir renovándose. Va a seguir añadiendo cosas, va a arreglar cosas que no se encuentren o que no estén bien. Entonces da bastante esperanza al juego porque a pesar de que ahora ya de por sí yo considero que está muy bien,
sabes que siempre va a haber nuevo contenido. Y es un pago que has podido hacer de, si por ejemplo alguien ha conseguido el juego por unos 35 euros, tienes muchas horas de juego y además tiene la garantía que durante mínimo un margen de un par de años, como mínimo, va a estar teniendo actualizaciones nuevas, bugs arreglados, probablemente añadirán caza, añadirán todo, pulirán aún más lo que viene siendo la jugabilidad. Así que generalmente eso fue una muy buena noticia, que comunicasen que iban a escuchar a la gente y que el juego no dejaría de recibir contenido. Ahora bien, el juego es ligeramente difícil. Y no hablo ya de que un jugador esté o no acostumbrado a lo que viene siendo juegos de simulación de vuelo, sino porque, y esto quizás sí sirva, ¿no?, como crítica hacia el juego, la IA es tremendamente compleja y difícil de vencer, incluso en modo fácil. La IA no falla, sus naves no se chocan con nada, cuando apuntan y disparan aciertan de lleno. Sí, es una IA, pero no tiene margen de error. Y creo que eso es algo que deberían de solucionar, al menos de primera, porque a mí, incluso en modo fácil, me ha costado muchísimo. Gente que conozco que lleva años y años con simuladores de vuelo de otro tipo, les ha costado con la dificultad fácil combatir contra la IA, y no hablo del modo campaña, hablo de un modo que hay específico para luchar contra la IA. Y joder, si tanto les ha costado, con el modo fácil no quiero imaginarme el modo as. Pero indiferentemente de eso, me gusta porque es un juego que no te lo da todo de primera hora. Necesitas práctica, necesitas entender, necesitas comprender el funcionamiento de tu nave. La nave tiene una complejidad que no reside en que tú simple y llanamente muevas la nave por el espacio y pulses un botón para disparar. No, la nave tiene, según qué nave, porque todas no lo tienen escudo o no. Hay naves que no la tienen, como por ejemplo el caza TIE, no tiene un escudo como tal, que tienen potencia de fuego, tienen velocidad, y tú eres el que dirige dónde va la energía. Es decir, tú puedes decidir que la energía vaya a la velocidad, vaya a los motores, vaya al armamento, vaya a los escudos delanteros, a los traseros, y eso te permite mantener y tener el control total del caza. Obviamente hace que también sea complicado jugar, ya que son muchos parámetros los que tenemos que tener en cuenta, pero si eres capaz de adaptarte, seguramente disfrutarás de una experiencia de juego en lo que a la simulación de vuelo se refiere, que será increíble. De momento lo está haciendo. A mí personalmente no he tenido ocasión de poder jugar tanto como me gustaría, pero sí es cierto que es un juego que no puedo jugarlo más de una hora o un par de horas porque me colapso muy rápidamente. Son muchas cosas a tener en cuenta ¿cómo decirlo? Realmente un poco también cansa la vista. Hasta que no pase un tiempo en el que me acostumbre al movimiento tan frenético de que tienes de 360 grados, creo que lo voy a jugar de manera más pausada. Quizás un par de horas al día, máximo 3, pero no tanto de seguido. Es un juego que requiere un aprendizaje y el aprendizaje a veces merece de descanso. De todas maneras, el juego tiene muchas modalidades. Puedes jugar, como he dicho, como la IA, tiene el juego multijugador de distintas modalidades, y tienes también lo que viene siendo pues una campaña. La campaña, no voy a hacer pretensión de spoilearla ni muchísimo menos, pero es una campaña en la que vas alternando entre un bando y otro, entre la Nueva República y entre el Imperio. Y comienzas lo que viene siendo en el episodio 4, luego pega un salto temporal. No daré demasiados detalles de eso. Aparecen personajes muy icónicos, y lo que es mejor, se menciona a otros que, si bien no aparecen, no va a dejar a nadie indiferente. No va a dejar a nadie indiferente. Merece la pena porque es un boom de nostalgia constante. Hay personajes que creo que hay gente que no se esperaba que apareciesen, y la verdad es muy satisfactoria. La campaña recomendaría a todo el mundo que fuera lo primero que hiciese, el prólogo, y luego continuase la campaña. Poco a poco te van enseñando las distintas naves. Así puedes ir adaptándote de una manera muy paulatina y siempre amenizado por una historia. Te van explicando absolutamente todo, de principio a fin. Creo que lo ideal es eso, empezar con la campaña. Se ve mucha gente que ha jugado solamente el prólogo y se ha metido de cabeza al multijugador. Obviamente cada cual puede hacer lo que quiera, pero creo que no es el procedimiento adecuado si queremos abarcar y conocer todo lo que nos ofrece el juego. La campaña eso lo refleja muy bien. No sabría decir exactamente cuántas horas son de campaña. En su momento leí 3, después leí 7, 8. Obviamente no son 3, son muchísimas más, pero muchísimas más.
Y ya eso depende del jugador, de cuánto te detengas, de la dificultad que te hayas puesto. Hay distintos modos de dificultad en la campaña. Está el modo historia, para que disfrutes de la historia, sin necesidad de preocuparte tanto por la mecánica. Está después el modo fácil, medio y el hardcore, ¿no? Que es el modo As, que es un modo en el que ahí tienes que ser muy bueno y probablemente tardes más de unas 7 u 8 horas en acabar la campaña por su complejidad. Lo que viene siendo un poco el multijugador, tenéis que saber que hay crossplay. ¿Qué significa eso? Se pueden jugar en 3 distintas consolas y plataformas. Si alguien está jugando con Play, puede jugar con alguien de PC. Es una cosa bastante positiva, la verdad, ya que da lugar a que los emparejamientos a la hora de crear partidas no requieran de colas largas o excesivas, sino que realmente los emparejamientos antes de jugar son bastante rápidos. Es una cosa que siempre se agradece. También comentar que a la hora del multijugador es muy importante crearte un escuadrón. ¿Y qué quiero decirte con crearte un escuadrón? Obviamente puedes jugar solo, o solamente con un colega, o con 2, pero si sois 5 la cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Hay partidas cuyos objetivos, por ejemplo, son destruir una nave capital, ¿cómo decirlo? Eliminar ciertos objetivos, defender ciertas cosas. La cuestión es que si tú tienes un grupo de 5 personas y podéis hablar por micro, podéis organizaros. ¿Y qué quiero decir con esto? Antes de poder comenzar a jugar tenéis 2 minutos de briefing. Tú tienes a tu personaje personalizado, que eso es una cosa que comentaré ahora en un momento, y estáis pues en una sala de briefing y podéis hablar de la estrategia. Tenéis 2 minutos antes de comenzar. Eso es clave para ganar una partida. No importa que sea más bueno, menos bueno, más malo. Eso no es importante. Lo importante es tener una buena estrategia y cumplir la rajatabla. Si vuestro equipo es capaz de organizarse a la hora de asaltar un objetivo, sea este el que sea, probablemente gane. Si cada jugador hace lo que quiere y va a un sitio, los objetivos muy difícilmente los conseguirán. Es la clave del juego, que crees tu escuadrón, de ahí Star Wars Squadron. Y si te lo tomas con cierta seriedad y cada cual cumple lo suyo, no necesitas ser una persona que haya matado a 15 jugadores en la partida. No es necesario. Yo he probado tanto a jugarlo sola y sí, intentar cumplir los objetivos, pero ir a mi bola de algún modo, y he probado a jugarlo con gente. Y la diferencia es abismal. La diferencia es abismal porque cuando hay coordinación, se consigue. Cuando no la hay, incluso la IA te humilla. Realmente, así que se ve para lo que está pensado. Y me parece muy buena idea que fomenten ese tipo de jugabilidad. Son 5 jugadores, jugando contra otros 5, y es muy divertido que lo hayan hecho así, muchísimo. Así que bueno, la personalización es una personalización bastante amplia, que también han asegurado que van a ampliar aún más en el futuro. Puedes poner pequeñas decoraciones dentro de tu caza, puedes pintar tu caza, poner simbología sobre él y sobre sus alas. Tú también puedes cambiar y tener un avatar, ¿no?, de prácticamente casi cualquier etnia. Solamente la Nueva República tiene la opción de los aliens, donde tienes la Twi'lek, tenías un Duros, tenías una Miraliana, si no recuerdo mal, y creo que también tenías un Abnedo, y creo que no me dejó más aliens. Y bueno, también tiene a lo que viene siendo humano, ¿no?, de distintas etnias. También la personalización tiene que ver con monos de vuelo, con chaquetas, guantes. Está bastante bien, sinceramente, está bastante bien. Realmente no creo que se necesite más personalización. Si la meten será bienvenida. No lo creo. El juego tiene una intencionalidad y es ser un juego que sea una simulación de vuelo en Star Wars, no un MMO. Así que para mí toda la personalización, como he dicho, es bienvenida, pero prefiero que se centren más en aspectos de jugabilidad. Así que bueno, sin más, yo lo recomiendo a quien tenga cierto interés. Podéis comprarlo por Steam, por Origin y supongo que por algunas más plataformas. Así que bueno, nada, espero que el juego os haya gustado. Estoy deseosa de ver vuestras opiniones acerca de él. Y sin más, muchas gracias a la Biblioteca del Templo Jedi, como siempre digo, por hacer la labor que hace. Y bueno, me despido por aquí. Que la fuerza os acompañe. He hablado. Bueno, pues a disfrutarlo, ¿no? Que de eso se trata. Efectivamente. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, así, porque como vosotros no lo tenéis, a lo mejor... No, yo espero tenerlo la semana que viene y espero encontrarte para derribarte 2 o 3 veces. Ah, mira qué bien, hombre. Muchas gracias. No, yo prefiero seguir con mis investigaciones de antigüedades y mis cosas, que no es tan peligroso, me parece a mí. Bueno, depende. Calla, que el Rancor está aquí
Exacto. Medio, medio. Pues nada, seguimos con el podcast. La biblioteca del Templo Jedi. El lugar de encuentro de todos los fans de los libros, cómics y revistas de Star Wars. Todas las novedades de España y del resto de la galaxia, reseñas de obras, artículos, entrevista a autores y personalidades del fandom de Star Wars, el podcast de la Biblioteca del Templo Jedi, audioreseñas y reviews y muchas cosas más. Nos podéis seguir en la página de Facebook de la Biblioteca del Templo Jedi, por Twitter e Instagram y por YouTube y iVoox. La Biblioteca del Templo Jedi. Pues nos hemos reunido para hablar de Discípulo Oscuro, la novela de Christie Golden de Star Wars, ambientada en esos episodios perdidos de The Clone Wars tras la cancelación después de la sexta temporada por la compra de Disney. Y yo creo que esta novela fue una buena decisión en su momento sacarla, pero nos ha hecho impedir disfrutar de esta historia en el formato de serie, que yo creo que lo hubiéramos agradecido mucho más que ese arco tan raro de Ahsoka con las hermanas, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido un tiempo mucho mejor empleado contar este arco final de Ventress acompañada de Quinlan Vos. Os voy a contar un poquito, voy a leer un poco la sinopsis de la obra para que os pongáis un poquito en situación. En la guerra por el control de la galaxia entre los ejércitos del lado oscuro y la República, el antiguo maestro Jedi convertido en el despiadado Lord Sith, el conde Dooku, emplea tácticas cada vez más brutales. Cuando Dooku ordena la masacre de una flotilla de indefensos refugiados, el Consejo Jedi comprende que no tiene más remedio que tomar acciones drásticas y perseguir al hombre responsable de tantas atrocidades de guerra. El siempre escurridizo Dooku es una presa peligrosa incluso para el más hábil de los cazadores, así que el Consejo toma la audaz decisión de unar el poder de los dos lados de la fuerza, emparejando al descarado caballero Jedi Quinlan Vos con la infame Asajj Ventress, antigua acólita del Sith. Bueno, esto me parece un planteamiento muy interesante porque vemos pues al Jedi, digamos, más cercano al lado oscuro que teníamos ahora mismo, con pues la, digamos, acólita del lado oscuro más cercana a la luz que teníamos. Así que es un equilibrio y un contraste de personajes bastante curioso y a la vez yo creo que inesperado, porque a mí me pareció en su momento una decisión que dije, estos dos personajes que pintan, pero a medida que vas leyendo un poquito la historia entiendes el porqué de la decisión. Vamos a ver, Íñigo, cuéntanos qué te ha parecido la novela. Bueno, la verdad es que al final la cogí con ganas porque si bien hacía ya bastante tiempo que se había publicado, la mayoría de la gente le ponía unas notas o unas reseñas, unas opiniones muy positivas en términos, en general, vaya, por lo menos. Yo era un poquito reticente porque Ventress me encanta, Quinlan Vos me encanta, pero los de leyendas. Y lo que les habían hecho a estos personajes en The Clone Wars, mi amigo Filoni y Lucas también, porque al final estaban los dos metidos, especialmente a Quinlan Vos no me gustaba nada. A Ventress, pues bueno, sí que podía ser algo aceptable, ¿no? Era un poco expandir más el personaje de lo que lo conocíamos en leyendas. Tampoco estaba muy convencido, pero bueno. Entonces yo era un poco reticente a leerla, pero con tantas buenas opiniones, pues la verdad es que la cogí con ganas. En general es una novela que se lee bastante rápido y es muy sencilla de leer, te engancha bastante. Me ha parecido una novela entretenida, pero no me ha parecido una super historia, ¿no? Que perfectamente podría encajar en unos episodios de The Clone Wars mediocres, no serían ni los mejores ni los peores, en mi opinión. Pero según la iba avanzando en la lectura, sabiendo ya lo que iba a pasar, más o menos, porque la verdad es que me había comido bastantes spoilers, lo único que me daba por pensar era que era básicamente un fanfic de una fan de Asajj Ventress, que realmente es un poco el caso, porque si bien recuerdo, el guión original era de la hija de George Lucas. No, eso no lo sabía. Pues creo que lo pone en algún sitio, en el propio libro, creo, no me acuerdo, o en la intro o al final, sinceramente, pero me suena que los guiones originales para los episodios de la serie creo que eran de Katie Lucas, creo que se llamaba la chica. Creo que eran suyos los guiones originales, ¿no? Y fue ella la que hizo un poco toda esta historia de Ventress y demás. Entonces yo, sabiendo eso y leyendo la novela, la sensación que me daba era que era un poco fanfic de una fan de Asajj Ventress a los 50 sombras de Rey. Entonces me ha gustado y es entretenido, pero la verdad me ha parecido un poco eso, ¿no? Luego contaré más cosas positivas y negativas de la novela, pero bueno, en términos generales esa es la opinión.
La verdad es que es una novela que juega mucho, yo creo que también con ese rollo, ¿no? Con el rollo de vamos a juntar al chico malo de un lado con la chica Eso es, mala por del eso. A mí me otro. parece como un fanfic y precisamente de una hija de George Lucas que te cuadra, ¿no? Que- Yo creo que, fíjate, estoy de acuerdo contigo y esto hablaremos después seguramente porque uno de los aspectos negativos seguramente que comentes va a ser eso, que si vienes de leyendas vas a ver los personajes muy suavizados, ¿vale? Porque Ujú. Quinlan Vos al final estábamos hablando de que en el universo leyendas era como un agente infiltrado en los bajos fondos de los Jedi, ¿no? Digamos, entonces era un tío pues mal hablado, como que daba muy mal rollo, ¿no? Era como un pandillero casi, un jefe mafioso Sí. de los bajos fondos que se infiltraba, intentaba pasarse al lado del Conde Dooku, que yo creo que se intenta arrastrar mucho de ese lore al universo de Disney, pero pues un poco más suavizado para que no sea tan bestia, ¿no? Como pasaba con Ventress. Y yo siempre lo digo, a mí Quinlan Vos, cuando salió en The Clone Wars, en la serie esta de animación, yo le llamaba el Jedi hippie, porque es que estaba como empanado muchas veces, ¿no? O sea, Era iba Quinlan como Filoni, no es por nada. Quinlan Finn, pues estaba como muy empanado, ¿no? Era como muy, ay, la naturaleza, y eso que tenía los poderes y las habilidades que tiene Quinlan Vos en historias pasadas, ¿no? Pero es cierto que es eso, que le dan otro toque y al final estás viendo personajes diferentes donde puedes ligeramente ver las capas de lo que eran originalmente, ¿no? Y bueno, pues sí, realmente los capítulos del libro además están divididos como debían estar divididos en sus respectivas adaptaciones a la serie. Además es que creo que está dividido así el índice del libro para que puedas ver las partes en las que se iba a contar estas historias. Así que no deja de ser una historia. A mí me da muchísima pena no haber podido disfrutar de esto, como he dicho antes, en la serie, porque no creo que hubieran sido capítulos mediocres, creo que hubiera podido haber una química en pantalla bastante interesante y se ha cortado como muy de golpe, porque al final después de este libro, pues la historia de Ventress y Quinlan Vos no sigue, al menos de lo contado hasta ahora, no sigue canónicamente, no sabemos qué pasa después, más allá pues de la obviedad, ¿no? Pero es una pena pues no ver disfrutar más de esto. Adara, ¿a ti qué te ha parecido? Pues bueno, como sabéis, yo soy seguidora del canon, así que creo, por vuestros comentarios, que en este caso, por suerte, no conozco las versiones, digamos, anteriores de estos personajes. Un tiempo que leí esta novela, no la tengo fresca precisamente en cuanto a detalles, que a mí siempre me gusta resaltar pues así alguna cosa curiosa que me llama la atención y bueno, pues ahora mismo no me viene ninguno así concreto a la cabeza, pero sí que recuerdo que en general el sabor que me dejó la novela pues me gustó. Claro, aparece Asajj Ventress, que es mi personaje preferido de todo de Clone Wars, junto a Cad Bane, mujer fuerte, de voz grave, en fin, ya os podéis imaginar por qué me gusta, me siento muy representada y además esta vez aparece con pelo, ojo al detalle, que aparece con pelo. Es verdad que se deja el Y pelito bueno, este que está guay y todo. sí, está muy chula, la verdad es que le queda muy bien. Y bueno, pues yo sí que he disfrutado mucho de esta novela y creo que si se hubiese convertido finalmente en capítulos para la serie, pues hubiesen sido de mis favoritos, pero claro, es porque el tema de que Ventress es para mí mi personaje preferido. Respecto al otro coprotagonista, Quinlan Vos, pues es un personaje que yo conocía más bien poco, únicamente esos pequeños episodios en los que aparece en The Clone Wars que no sale muy bien parado, diría yo. Y me ha gustado mucho la novela, no solo por ese poder de retrocognición que tiene, que es bastante diferente, reconocible, sino pues esa rebeldía que le diferencia del resto de Jedi como Qui-Gon, pero llevado un poquito al extremo, ¿no? Y bueno, pues que se dedica a hacer esas misiones y tratos en los estratos más bajos de la sociedad y vemos pues otra parte de los Jedi. Luego vemos al Consejo Jedi actuar de una forma que algunos calificarían de muy decadente. Toman una decisión que para ellos es bastante controvertida, a mí me parece la más lógica, que es pues ir a cortar la cabeza de lo que, vamos, lo que ellos se piensan que es el mandamás de los separatistas, el Conde Dooku, para acabar con la guerra.
Y entonces pues juntan a estos dos personajes, a Zach Ventress y el Boss para que vayan a por él. Y bueno, pues en general la novela trata todo este asunto y me ha parecido bastante interesante. También aparece Obi-Wan Kenobi, aparece un poquito, con menor protagonismo, y en este caso me parece que hace un papel como muy blanco, ¿no? De mediador y defensor entre Quinlan, que siempre está preocupado por él, y bueno, es un poco la parte más humana de lo que sería el consejo. Pero allí donde aparecía me hacía sonreír casi siempre. No, la verdad es que el Consejo Jedi, la verdad es que es uno de los puntos más interesantes que tiene la novela, porque como bien dices, lo que hacen es mandar a un Jedi una misión de asesinato, que eso es impensable, porque el Jedi se supone que nunca va a atacar a nadie, nunca, siempre se va a hacer como defensa, pero aquí al final lo que están haciendo es el fin justifica los medios, y encima mandan para esa misión a un Jedi que está muy cerca de caer en el lado oscuro, así que prácticamente es que lo lanzan a una misión casi suicida para salir beneficiados de la guerra. La verdad es que es una decisión muy controvertida y la verdad es que las discusiones que hay entre los miembros del Consejo sobre el tema son cuanto menos interesantes y la verdad es que eso sí que me gusta que se haya podido explorar y profundizar un poquito sobre ello. Íñigo, cuéntanos los puntos más positivos que te hayan gustado de la novela. Bueno, como decía, la verdad es que es una novela que realmente engancha, a pesar de que tenga sus cosas buenas, sus cosas malas, de sus comparaciones con leyendas y con sus personajes, es una novela que realmente se lee muy rápido y que, como dices, se puede ver muy fácilmente cómo esto se podría haber adaptado, ¿no? Cómo habrían sido realmente los guiones originales para la serie. Entonces es algo que realmente tú vas leyendo capítulos uno tras otro y casi muchas veces ni te enteras. Sí que es verdad que tienen alguna parte un poquito más de bajona, lo típico, ¿no? Pues un poco un valle antes de luego empezar a subir hacia el clímax, pero bueno, la verdad es que es una novela que se lee muy rápido, es cortita, tampoco es nada del otro mundo, pero es muy entretenida. Al final es una novela una novela al final de aventuras, de lo que podríamos haber encontrado casi en cualquier capítulo de The Clone Wars. Pero sí que es verdad que hay capítulos, partes, como esta que comentábamos del Consejo, que yo creo que ha venido muy bien para poder profundizar en ello en la novela, ¿no? Que la autora Christie Golden haya podido profundizar un poquito en ello, porque yo no sé cómo tratarían esto en los guiones originales, pero algo me da que no tendrían tanta profundidad al final este tema, yo creo. Dirán, vete a matar a Dooku, venga. Sí, algo así, o sea, a lo mejor sí que habría una pequeña discusión, eso es. Sí que puede que hubiese una pequeña discusión, pero que no habrían profundizado ni mucho menos tanto, porque al final The Clone Wars es pues una serie de animación para niños pues de 12 años, 13 años, no sé. Que al final la vemos todos como lo sabemos, ¿no? Pero está enfocada a eso, igual que las películas realmente. Y en una novela, pues, si bien es una novela juvenil, yo creo que se asume que se pueden tratar de este tipo de temas con un poquito más de profundidad. Y yo creo que esa parte está muy bien. La parte también de la caída de Quinlan Boss, que bueno, ahí dan muchas vueltas con ese tipo de cosas, pues yo creo que es una parte también que dices, bueno, por lo menos se acercan un poquito a lo que había en leyendas, ¿no? Y que mantengan algunas de las características de Quinlan, como este poder en la fuerza de poder ver qué es lo que ha pasado con un objeto, que creo que, si bien recuerdo, era algo propio de su raza, de los Kifar, ¿no? Que son de un clan, creo recordar, o no me acuerdo exactamente, no es una raza, yo creo que era un clan dentro es un clan dentro de su planeta, ¿no? Y que todos llevan esa típica y reconocible raya amarilla pintada en la cara, y tenían todos ellos esta característica en la fuerza, que bueno, aunque bueno, no sé yo si es algo exclusivo de ellos, porque como recordaréis, el protagonista de Fallen Order tiene ese mismo poder, esa misma habilidad. No es exclusivo. ¿Kinestesia puede ser? Es que no recuerdo cómo se llama poder. Puede que se llamase así, puede que sí. O sea, desde luego no es algo exclusivo de ellos, pero es algo que creo que todos compartían en su clan o algo por el estilo, ¿eh? No recuerdo. Esto, como digo, es algo que se contaba en leyendas y que yo creo que es una de las partes más negativas, ¿no? de este personaje en el canon, ¿no? Que no se profundiza mucho en él, pero bueno. Psicometría creo que le llaman aquí en inglés. Sí, puede ser, pero bueno, no sé. En fin, eso, en resumidas cuentas, es una novela para mí entretenida, para pasar un rato si no tienes nada mejor que leer, y desde luego si te ha gustado The Clone Wars o si te gusta muchísimo Asajj Ventress, pues es una novela para ti. Si eres fan de Quinlan Vos en leyendas, pues si quieres saber qué ha sido de él en el canon, pues la puedes leer, pero yo creo que a lo mejor te puedes llevar un poco una decepción, ¿no?
Hombre, yo creo que es imprescindible, sobre todo si te gusta Ventres. Esto seguro que Adara está de acuerdo conmigo, pero si te gusta Ventres, te tienes que leer la novela, porque si no, no te vas a enterar. Sí, bueno, si te gusta Ventres en el canon, porque también es verdad que Ventres tenía su propia historia en Leyendas, con un final también muy interesante, con Obsesión, como ya comentamos hace 1 o 2 podcasts, que me parecían unos cómics brutales y que en los que la protagonista era Ventres y ese era su final abierto, entre comillas, y a mí me parecía brutal ese final, o sea... No, el final a mí me encantaba. Ya convenceremos a Dara de que se los lea en algún momento. Que como a Dara le gusta mucho Ventres, se los leerá. A ver, tengo una buena noticia. En todo este tiempo me más coger un post-it más grande y me lo voy a apuntar en el post-it de novelas de leyendas pendientes para leer, me lo voy a apuntar. Bien, ¿Cómo se llama? Sí, bueno, si no luego me pasáis por ahí. The Clone Wars, es que es The Clone Wars. Los cómics de The Clone Wars. Vale. Bueno, realmente no sé si se llaman las guerras clon, o sea, las guerras clon se llamó en la edición española, pero realmente era una mezcla de Republic, Obsesión, en fin, un montón de cosas. Tendríamos que pasar una lista larga. Hombre, yo creo que lo vas a disfrutar, sobre todo porque como tampoco eres tan quisquillosa como Íñigo con los detalles, yo creo que vas a poder meter estas historias dentro de lo que es ya el universo canónico de The Clone Wars y la mayor parte del tiempo no te vas a dar cuenta, ¿vale? Excepto un par de cosas evidentemente importantes, pero la mayor parte del tiempo puedes hacer como que estas cosas pasaron en otros momentos. Cortinilla de estrellas. Al final cada cual se hace su propio canon. El headcanon, efectivamente. Bueno, Dara. Pues para mí lo mejor ha sido en ese momento en el que Jack Quildan consigue convencer a Ventress, porque al principio le cuesta, pero ya le consigue convencer y están en ese entrenamiento en Dathomir cuando ella le explica o le transmite todo ese dolor por lo ocurrido con las Hermanas de la Noche y cómo le inicia en ese entrenamiento en el lado oscuro, le explica cómo puede controlarlo y hacen ese ritual para digamos, para el lado oscuro. Toda esa parte me encantó. Es una parte interesante. Sobre todo eso, todo lo que tenga que ver con usuarios de la fuerza que intentan mantener un equilibrio entre ellos, yo creo que es un aspecto interesante y que no está suficientemente profundizado en el canon actual. El concepto este de Jedi Gris que hemos hablado alguna vez me parece algo interesante y que me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera sido un tema a tratar en la nueva trilogía de Star Wars, pero me temo que deberemos seguir esperando para verlo en pantalla. Bueno, realmente es lo que intenta transmitirle Luke a Rey. Luego ya como desboca la cosa es otro tema, pero al final es de lo que habla Luke en los últimos Jedi. Sí, pero que al final se convierte en un estos son los buenos y estos son los malos. Por eso me da rabia. Por eso me da rabia. Bueno, y a ver, saca el hacha de guerra, Íñigo. ¿Qué es lo que no te gusta nada? Intenta no pronunciar la palabra Filoni demasiadas veces. No iba a mencionar a Filoni, a decir verdad. Bueno, o sea, ya he dicho lo que no me convencía respecto a la parte Filoni, que es pues esos personajes que están adaptados, pero eso ya se hizo en The Clone Wars. Aquí simplemente los han cogido y los han usado, ¿no? Ahí ya no entro, no es algo que no me haya gustado por parte de Filoni. Realmente yo creo que lo peor de esta novela es un poco lo que he comentado al principio, que me parecía según iba avanzando cada vez más, y especialmente creo que profundizaba en esto, pues en la parte en la que comentabais de Dathomir, que empezaba a convertirse en un poco 50 un fanfic. Para mí era un fanfic de esto le pasa a Ventress porque es mi personaje favorito y le tienen que pasar estas cosas porque ya se lo merece, ¿no? Entonces me ha dado la sensación de que eso, yo sabiendo además que la había escrito esta chica, a lo mejor estaba un poco sugestionado, pero la verdad es que yo no paraba de pensar de esto lo ha escrito una fan de Asajj Ventress porque le apetecía que a Asajj Ventress le pasase esto. Y te lo podrías encontrar perfectamente en un foro, solo que aquí está más refinado, lógicamente, ¿no? Porque es una novela. Ventress merece ser feliz, Íñigo. ¿Por qué la odias? No la odio, ni mucho menos, pero me parece un personaje en el que a mí, o sea, no me encaja eso, o sea que luego lo piensas y es lo que dices, ¿no? Pues es como cualquier otro personaje, se redime y merece tener otra historia aparte, ¿no? Una segunda oportunidad, etcétera, pero no sé, que no me cuadraba con el personaje
Y sí, que no te gustaron las formas. Sí, no sé, y que al final era como, bueno, vale, pues le va a pasar todo lo bueno a ella y bla, bla, bla. En fin, que me parecía que sí, que encajaba muy bien en la serie de Clone Wars porque pasaban milongadas de estas continuamente, pero no sé, en la novela pues se me quedaba un poco cojo, ¿no? Y me sacaba un poquito. Y luego por otro lado, a mí me dio la sensación de que tenía varios clímax la novela. O sea, yo esperaba el clímax de la novela en el momento en el que por fin van a enfrentarse a Dooku, ¿no? Que dices, bueno, pues esto sería el episodio clave en este arco argumental de la serie. Pero resulta que no. Y, que luego hay otro. Claro, y te quedas como, espera, ¿qué acaba de pasar? No era lo que yo esperaba. Y luego va ahí como otro valle, y luego otra vez otro pico que va a otra especie de clímax, pero que a mí se me quedó como muy corto, que era ya en plan, quiero que acabe esto ya, ¿sabes? Yo pensaba que esto iba a acabar con Dooku y me queda medio libro. ¿Qué está pasando, sabes? Entonces... Oye, fíjate que a mí eso me parece un punto positivo, pero es curioso. Sí, puede ser positivo, pero para mí que estaba disfrutando de la novela, pero yo esperaba que el final fuese ese, no que se fuese a alargar más. Entonces se me quedó un poco en plan, vamos a alargar esto más, de verdad, vamos a tener otro arco argumental. O vamos a alargar este, ¿no? Yo pensaba que el clímax iba a ser aquí, entonces hombre, me descolocó un poco. Supongo que tiene un sentido porque esto está pensado para capítulos de una serie, entonces lo que has visto es el clímax de otro capítulo. ¿Sabes lo que te digo? Claro, al final claro, estos son como 4 capítulos juntos y hechos libro, entonces claro, te vas a estar encontrando con falsos clímax todo el rato. No lo había pensado, pero tiene sentido. Sí, no, tiene sentido. Pues... A mí me descolocó en el momento y dije, y ahora tengo que seguir leyendo medio libro pensando yo que iba a acabar aquí. Y digo, ¿qué queda ahora? ¿Qué falta, no? Entonces, pues bueno, se fue desarrollando, pero ya fui leyéndolo con un poquito de menos ganas de, que acabe ya, venga, ¿qué está pasando? Pero bueno, o sea, tampoco pues precisamente me pasó a mí... Perdona. Sí, continúa. No, es que es curioso porque yo iba a decir precisamente lo mismo, ¿no? Que aparece tantas veces el final boss a lo largo de la novela que al final, pese a que en general me ha gustado mucho, se me va larga, porque y como que se repiten muchas veces las cosas, ¿no? Ahora, venga, se vuelven a enfrentar otra vez, o vuelve a ocurrir esto otra vez, y es como, bueno, pero esto ya me lo podrías haber resuelto antes, o si se tenían que enfrentar ahora, pues que no se hubiesen enfrentado antes, no sé. En ese sentido se me hizo un poco pesada, que le daban muchas vueltas a la trama, a la novela. Y luego hay ese momento, bueno, pues de telenovela, ¿no? Ese amor con tantas dudas, no, he caído en el lado oscuro, pero yo en realidad lo hacía porque así podía matarlo, pero yo en realidad te amaba, pero no te lo dije, y ¿por qué no me lo dijiste? Y así no te hubiese odiado, o sea, no sé, es un poco flojucho ahí. Estamos ahí, que no sé yo si se sostiene mucho. Bueno, de guión con apellido Lucas, o sea, está claro. Es de conversación, es de diálogo con apellido Lucas, o sea. ¿Te imaginas a Willan? No me gusta la arena. Exacto, es que es así. No, y además esto que comentas ahora precisamente de eso, de que hay tantas veces que se enfrentan con el villano que acaba siendo cansino. Yo creo que a lo mejor aquí Carlos puede relacionarlo con lo mismo que ocurre en el ascenso de Skywalker, con el encuentro continuo entre Rey y Kylo Ren, que ya se encuentran 3 o 4 veces en la película hasta que al final vuelven a encontrarse y dices, ya, bueno, venga, que pase ya algo, ¿no? O que acaben ya, no sé. Que se besen. Bueno, también eso. Todavía lloro cuando veo esa película, por favor, respeto. No, a mí me encanta, pero sí que es verdad que esta es uno de los puntos débiles. Lo que se rió el otro día, o sea, esto no viene a cuento de la novela ni de nada, pero estaba yo viendo el episodio 9 otra vez y está mi hija en la habitación, sale, me ve llorando y me dice, ¿por qué lloras? Y yo, por una película. Dice, ¿es una película de Star Wars? Porque mi hija, si algo tiene, es que me conoce. Le dije, sí. Y se empezó a reír de mí. De una manera, claro, porque como tiene compañeras y compañeros en el colegio a los que les gusta Star Wars, les gusta Rey, les gusta tal, ella no, o sea, entiendo que para ella debe ser diciendo, pero ¿cómo está mi madre llorando por esto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puede ser? Y claro, yo llorando ahí a moco tendido, porque lo que pasa al final del episodio 9. Bueno, no lo voy a contar, que no es lo que toca, pero lo que pasa. Qué fuerte. Oye, cada uno que gestione sus emociones
como quiera, que para eso están. Pero muy fan de tu hija, ¿eh? Y como pueda, mejor dicho. Es que además que me hace mucha gracia porque me lo imagino en plan ¿de qué es? De Star Wars. ¡Ah! Y se va corriendo. Se estuvo riendo de mí como media hora seguida, pero pero ¿para qué no? O sea, le hablo en catalán, pero le decía, pero ¿por qué no puedo llorar viendo yo esto? Si tú ni sabes de qué va, o sea, no sabes ni lo que ha pasado. En fin. Ya llorará. Esto es como Yoda, ya llorarás. Sí. Pues, a ver, pues puntos negativos. Bueno, tú has terminado con los puntos negativos ahora porque como también ha sido como después de hablar Íñigo, no sé yo si te ha quedado a gusto o quieres decir algo más. Me he quedado a gusto. Muy bien, perfecto. Pues nada, yo como puntos negativos, a ver, insisto, la novela me parece pues lo que es una adaptación de varios capítulos un poco hecha libro y siento muchísimo que la compra de Disney supusiera que esto no llegara a verse en el formato para el que estaba preparado, porque yo creo que hubiera ganado muchísimo. Y aparte, Ben 3 nace en animación, nace en la serie de 2D. Luego, evidentemente, tiene sus cómics, luego tiene la serie de 3D y acabar su arco principal con todo en una novela, se me queda muy corto, no necesita, ¿sabes? Esa es la única pega que le doy, que al final es un producto hecho para dar una satisfacción a los fans del personaje y darle un final a su historia en The Clone Wars. Y me da mucha pena que no sea en el formato adecuado, porque luego hemos tenido, pues, como bien decía, 4 capítulos en la última temporada, que la última temporada de Clone Wars me parece una maravilla, me parece preciosa, me parece que es genial en muchísimos aspectos, pero es que tiene un arco de 4 capítulos que me sobra muchísimo. Y es que aquí encajaría perfectamente. Pero bueno, es que es la historia de Clone Wars, una temporada con un arco bueno y el resto todos te sobran. O sea, es la historia de The Clone Wars. Pero me hubiera gustado que fuera de otra manera. Me hubiera gustado. Esto es como siempre. El mayor problema que tengo yo con Star Wars siempre es ojalá hubiera sido de esta otra manera y no de esta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Íñigo, ¿la recomendarías? Pues sí, y de hecho, mira, voy a comentar un par de cosas que a decir verdad se me han pasado antes. Una de ellas es una tontada, y creo si recuerdo bien porque la leí hace un tiempo, es que cuando hablaba, cuando explicaba Ventress a Quinlan todo el tema de la destrucción de sus hermanas, etcétera, que es algo que también ha comentado Dara antes, si bien recuerdo, una de las cosas que comenta era estos rituales que tenían para intentar mantenerse con ellas, que siguiesen medio vivas, pero que realmente no lo estaban. Eso es realmente una referencia inversa, por así decirlo, a lo que luego podemos ver en el videojuego Fallen Order, en el Jedi Fallen Order, que yo, claro, para mí es inversa porque yo leí la novela después de jugar al videojuego y me hizo mucha gracia, pero claro, que si la has leído antes y luego lo ves en el videojuego, pues también puedes hacer esa relación, ¿no? Que me pareció bastante curiosa. No sé si fue casualidad, yo creo que no, pero me pareció algo interesante. Y es una referencia muy tonta. Y luego, la otra cosa que quería comentar en cuanto a si la recomiendo o no, es que después de que se no, perdón, esto lo iba a mezclar con otra novela, no sé por qué. Nada, no he dicho nada, sinceramente. Iba a hacer un comentario con respecto a la última temporada de Clone Wars y con incongruencias que había y cosas así, pero lo iba a mezclar por algún motivo con la novela Ahsoka porque las leí seguidas. Así que no he dicho nada. Vale, en cuanto a si la recomiendo, para fans de lo que hemos dicho hasta ahora, para fans de Asajj Ventress, desde luego, yo creo que es algo recomendable, sobre todo para fans de Asajj en el canon, ¿no? De Clone Wars, etcétera. Si te ha gustado Clone Wars, si te has quedado con ganas de más, etcétera, etcétera, incluso después de la 7ª temporada, ¿no? Porque esto encaja perfectamente. Si eres más fan de Leyendas de Asajj, de Quinlan y tal, y no te llama mucho, no, yo creo que, aunque es entretenida, te va a gustar porque los personajes son un poquito distintos, son más light y tal vez pues te quedes un poco chof con estos personajes. Adra, ¿tú qué opinas? ¿La recomiendas? Pues bueno, sí, la recomiendo, como hemos venido comentando desde el principio del análisis, a los fans de estos personajes, por supuesto, a los fans de la serie de Clone Wars y también a todos y todas aquellas personas a las que no todo es blanco o negro, sino que les gusta encontrarse pues matices que no van a encontrar en otras obras y podrán disfrutar de ellos. Pues yo en este caso la verdad es que estoy muy de acuerdo con los dos.
yo esta obra la recomendaría, básicamente porque es una de las formas que tienes de finalizar The Clone Wars al completo, finalizar, ver cómo acaba el arco de Ventress, e incluso si te gusta Leyendas y su personalidad, también está bien pues ver cómo finaliza en The Clone Wars, porque a ver, si no has visto The Clone Wars, no te leas esta novela, evidentemente, porque no tendría ningún sentido. Y si no te has terminado The Clone Wars, tampoco te la leas, porque te va a spoilear muchas cosas, así que no lo hagas. Más allá de eso, yo creo que habremos terminado. Vamos a ver qué nos depara ahora el cómic de Legado. La vida la crea y la hace crecer. Y tu energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos, somos nuestra materia bruta. Y debes sentir la fuerza a tu alrededor. Vamos a hablar ahora de una de las sagas de cómics de Star Wars más polémicas y también más atractivas porque nos presenta un universo de Star Wars ambientado más de 100 años después del retorno del Jedi, un universo donde todos los personajes que ya conocíais pues han muerto por motivos evidentes y vemos la historia de sus descendientes, de cómo ha ido evolucionando o decayendo más bien la línea Skywalker y cómo la sociedad galáctica ha cambiado completamente tras los sucesos acontecidos en la saga de la Nueva Orden Jedi de Star Wars y todos estos eventos de las novelas. Así que vamos a ver un mundo totalmente diferente a cuanto esperabais, con unos personajes que no vais a imaginaros, un ambiente muy oscuro y unos tiempos muy tenebrosos que básicamente lo que hacen es darle la vuelta otra vez a esa rueda de Star Wars donde los malos llega un momento que ganan y pues los buenos tienen que enfrentarse e intentar retornar las cosas, porque si algo tiene Legacy o Legado en español es que tiene un comienzo muy crudo, muy difícil y desde luego una evolución nada fácil para presentarte unos villanos totalmente diferentes y nuevos a los que antes habías conocido, con un imperio también totalmente cambiado y modificado, teniendo ideas antiguas de George Lucas, de cómo debía haber sido el imperio. Hay una amalgama de cosas aquí impresionantes y muy interesantes, y además es que lo bonito que tiene esto es que podéis leeros esta saga incluso si no habéis visto más allá de las películas, porque como es tantos años después, vais a ver referencias, pero si no, pues serán referencias como las guerras son en el episodio 4, o que el emperador Palpatine pues se hizo con el control en algún momento. Es decir, aquí todo es nuevo y vais a poder meteros de lleno en este universo como si fuera otra historia totalmente diferente. Íñigo, ¿qué te parece a ti esta serie? Pues qué decir, que después de la serie de las guerras clon, de República, etcétera, esta para mí es sin duda mi segunda serie favorita, y sé que para muchos es su serie favorita. De hecho, volvemos otra vez a los mismos autores de siempre, que son los grandes, John Ostrander y Jan Duursema a los lápices. Si es verdad que algunos de los arcos de por medio, con el Escuadrón Joker y compañía, es otro dibujante. Creo que el autor sí que seguía siendo Ostrander, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, para mí Leyendas además tiene un matiz además especialmente importante porque por un lado fue por Leyendas por lo que empezó la Droid Factory a traducir cómics. Yo por entonces no estaba todavía, pero es la serie por la que se empezó a traducir cómics, y cuando yo entré también ya ese último arco de guerra fue el que yo no empecé a traducir, pero sí a hacer correcciones, que yo recuerdo que Unai, Beleco y nuestro otro compañero Carlos, Jedi Friki, casi me matan por entrar a revisar esos cómics cuando yo les dije que todavía no había leído Legado. Me dicen, ¿pero qué demonios estás haciendo corrigiendo esto si no has leído todavía la serie? Bueno, me estuvieron persiguiendo luego durante años para que la leyese, hasta que al final lo consiguieron. No porque no quisiese, sino pues por falta de tiempo, pero para mí es una serie que es muy especial y además es que me encanta. Es sencillamente fantástica. O sea, los personajes que tiene principales, Kate, Delilah, es que son todos brutales. Luego, dejando de lado las traducciones en España, que en unos tomos era Delilah Blue, en otros era Delilah Azul, en fin. Lo de siempre, solo que con otro traductor, pero ya vemos que pasaba igualmente. Y es que es un poco el resumen que has hecho, Carlos, es buenísimo. Es tantos años más tarde que te da exactamente igual cuando lo leas. Con que sepas un poco de qué van las películas, te vas a encontrar con
una situación completamente distinta y empezando de cero. Y es que no sé, para mí es fantástico porque te encuentras en una situación en la que está gobernando no solo una especie de imperio Sith, que bueno, a mí me gusta, al menos me gustaría traducir como el Sith único, no el un Sith que traducían a veces aquí en España, que era horrible. Mezclado con una especie de un remanente imperial de por aquel entonces, ¿no? Desde hace tantos años que, pues bueno, más o menos han mantenido una especie de estructura similar al imperio que conocíamos, pero también a su vez diferente, ¿no? Y que hay una lucha de poder entre ambos importante. Entonces, y los Jedi, creo recordar que seguía viendo Jedi, la verdad es que es una serie que tengo un poco olvidada, seguía viendo Jedi y Orden Jedi, con unos Jedi que además en parte algunos los conocíamos porque habían aparecido, por ejemplo, en Tiempos Oscuros y de repente reaparecen aquí y dices, pero ¿de dónde ha salido este tipo? ¿O por qué ha vivido tantos años? Ah, sí, las especies estas que tenían muchísimos años. Los White quiero recordar que eran. Sí, cierto. Además, es muy bonito porque también es eso, que también tiene una continuidad respecto a ciertas historias, ¿no? Como, efectivamente. Bueno, a Sharad Head, que es el que ha levantado este nuevo imperio Sith, realmente nos lo habían traído ya antes Jon Strammer y Jan Duursema en The Clone Wars, en la serie de las Guerras Clon, porque Sharad Head es uno de los protagonistas de uno de los cómics o de los arcos. Personaje brutal, además. Que es un personaje buenísimo, que de repente te lo encuentras aquí y te cuentan su historia, creo que era en el tercer arco de Legado, y dices, hostia, que es este tío que de repente ha sobrevivido tantos años y es el que ha levantado de nuevo un imperio Sith brutal, que hay ya no es un Sith un imperio Sith como el de Palpatine, de él como emperador y su lacayo, su aprendiz, o llámalo como quieras, no, es un imperio Sith a la antigua usanza, de la antigua república, con un montón de Sith por todas partes, Sith brutales como Darth Talon, si me está escuchando ahora Lara. Nuestra amiga Lara, pero que tengo que admitir que es un pedazo de personaje, el propio emperador, bueno, y es que Cade, que es el protagonista, que es, bueno, lo que has dicho al principio, Carlos, es un poco que está ahí entre, o sea, que es un poco, ¿cómo lo has dicho? Que conflictiva, ¿no? La serie, quiero decir. Polémica, eso es. Y es principalmente por este personaje, porque de repente nos encontramos con un tío que se supone que ha tenido entrenamiento Jedi, no por parte de Luke ni nada por el estilo, porque no se sabe ni qué es de Luke. Creo que había un hueco entre su familia. Sí, se sabe. Creo que es tataranieto, ¿puede ser? Sí, pero no se sabe si es tataranieto o tataranieto, porque creo que había un hueco que no se llegó a completar en leyendas, de que había un espacio en el que no se sabía si faltaba alguien. Era el hijo de... parece que el hijo de Ben era el hueco vacío ese, y luego el hijo del hueco vacío era Cole Skywalker, que es el padre de este tío. Es, pero yo no sé si realmente sabíamos si había más gente ahí entre medio. Bueno, voy a buscarlo, búscalo. El caso es que, bueno, sabemos que era un poco su padre y tal, pero que luego dejó los Jedi, en fin. Y es un tipo que te lo encuentras como mercenario, que está prácticamente dispuesto a veces a pasarse al lado oscuro cuando es necesario, luego te das cuenta de que no, en fin, es una movida. Y de hecho hay algún cameo de Luke en algunos de los números, pero que nunca ha llegado a saberse si es realmente una aparición de Luke como fantasma de la fuerza, hablando a Cade Skywalker para que se dé cuenta de lo que está haciendo, de intentar mantenerle por el camino correcto o no demasiado en el malo, pero siempre se daba la casualidad de que aparecía cuando él se había drogado. Entonces nunca se sabe si eran apariciones o era realmente Luke. No era cuando se drogaba, era porque, esto también es otra cosa, los Deadly Sticks, que no sé cómo lo traduciríais vosotros, ¿no? Pero que son las píldoras letales, de toda la vida, del episodio 2, que es con lo que se droga básicamente este personaje. Es que, fijaos en esto, un Skywalker que se droga. O sea, es que es muy fuerte y por eso es un poco polémica la situación, porque es una serie donde el tío ha tocado lo más bajo, porque, voy a poneros un poco en situación. Al inicio de la serie, pues este chico pues es como otro cualquier aprendiz de Jedi, no le entrena a su padre, tiene otro maestro, pero cuando está gobernando pues una república, etcétera, y llega un momento en que el imperio facilita, o el imperio o el propio, no recuerdo ahora mismo si es el propio canciller el que lo está haciendo, facilita la ubicación del planeta donde entrenan los Jedi a los Sith. Entonces los Sith atacan en masa el templo Jedi, entonces empiezan a matarlos a todos y solo se pueden escapar unos pocos. Entonces esa escena que es mitiquísima de Cole Skywalker, el padre de Cade, defendiendo la plataforma de aterrizaje solo,
contra un montón de Sith es mitiquísimo, es bestial, es súper épico. Y claro, el hijo, pues básicamente se queda sin padres, sin compañeros, sin contacto con los Jedi, porque además siente muchísimo odio hacia los Sith por lo que han hecho y tal. Entonces, luego crecerá pues intentando rechazar su parte Jedi y con muchísima rabia en su interior, que bueno, ya sabéis todos que eso es básicamente ser carne del lado oscuro. Y claro, ¿qué ocurre? Que este tío pues de vez en cuando se droga, pero no te dicen solo que se drogue porque sí, sino que drogarse hace que se debilite su conexión con la fuerza. Y es cuando se droga, cuando está a punto de drogarse, cuando aparece Luke, porque Luke solo puede aparecer cuando él está más debilitado, en ese sentido. Entonces, cuando se droga, Luke desaparece, porque es cuando su conexión con la fuerza se va al traste. Cierto, sí. Entonces, yo creo que realmente sí es un espíritu de la fuerza de Luke, precisamente por eso, porque si fueran imaginaciones suyas, con las drogas no lo suprimiría. Es más, se fomentaría todavía más. Porque este tío tiene unos daddy issues muy sí, es importantes, por así decirlo. Sí. Muy importantes. Pero es que además ya no es solo eso, es que este tío pues tiene sus compañeros que también se convertirán en personajes muy buenos. Luego tienes a los villanos, que aquí los villanos te los presentan como unos protagonistas más. Tienen casi tantas partes en la historia como el propio protagonista. Tienes háblanos un poco del Imperio, el emperador Fel, que tiene una guardia de usuarios de la fuerza con espadas láser defendiéndole. Es que es brutal. Brutal, porque además es una especie de... No tenemos... son estos caballeros imperiales que se llaman... O sea, están un poco en el limbo también del equilibrio en la fuerza, ¿no? Porque no son ni los buenos, no son los malos. Llevan espadas de luz blancas, que sí, se vieron antes de que las usase Ahsoka, ¿vale? Y la verdad es que son unos personajes también muy interesantes, porque además está la hija del emperador, que tiene sus movidas con algunos de los caballeros, entre ellos el famoso Antares Draco, que es el personaje favorito de Unai aquí en Legado, que es un personaje que nunca sonríe, está siempre serio en todas las escenas, salvo en una que parece que levanta un poquito el labio, en una escena ahí que parece, la única escena en la que Antares Draco está sonriendo en todo el cómic. Y sinceramente es muy interesante ver el tema de los caballeros. Por eso decía que te encuentras en una situación en la que está en un imperio Sith, con otro imperio ahí a medias, que intenta mantenerse a flote y negocia con los otros Sith, tal, la antigua república destruida pero todavía hay Jedi, en fin. La verdad es que es un planteamiento súper interesante. Bueno, y luego tenés el lado de los imperiales que están con los Sith, que esa es otra historia. Eso es. Porque también tienes ahí ese bando con unos Moff que están intentando, pues están viendo que los Sith se van a hacer con el control de todo. Obvio, ¿vale? Es evidente. Si tú ves a Darkrai, que es el Sith supremo que hay ahí ahora mismo, que parte el bacalao y tal. Y tú le ves y dices, con este tío no debería hacer yo tratos, porque me la va a jugar. Y es que lo ves, pero bueno, los imperiales son como son, ¿no? Y bueno, luego encima cuando ves que las consecuencias que hubo de la guerra de Yuuzhan Vong, que el propio Darth Krayt fue prisionero de los Yuuzhan Vong, que por eso está el aspecto que tiene, lo tiene debido a eso, debido al cautiverio, o sea, tiene tantos detalles del universo, bebe de tantas fuentes. El propio emperador del remanente imperial es el descendiente de uno de los personajes más importantes que tiene Star Wars en Leyendas. Y bueno, nos estamos olvidando también de la otra parte de Leyendas que se canceló, la compra de Disney, y es el personaje de Anya Solo, que no te dicen en ningún momento que sea descendiente de nada, a diferencia de Keith Skywalker, que tiene muy claro cuál es su linaje. Esta tía está completamente ajena a todo, es como un personaje totalmente normal y ni siquiera usa la fuerza, que también es curioso, ¿no? Porque si fuera un descendiente de la línea Solo, evidentemente, ya sabéis que son los gemelos Solo después, luego viene Anakin y luego pues evidentemente la línea sigue y tú no sabes muy bien de dónde ha salido esta chica, pero se nota que no tiene ni idea de dónde viene ni nada. Bueno, trabaja en un vertedero. Sí, que además trabaja en un vertedero, efectivamente. Y es una línea que se nota muchísimo, que queda cortada, porque si no recuerdo mal, fuiste tú además quien me lo dijo, Íñigo, en un determinado momento, porque la saga de Kate se acaba en un determinado momento, etcétera, luego empieza la de esta chica, luego empieza la de esta chica y tal, y corta como muy abruptamente, y al final salen como que los dos personajes están juntos en la misma cantina, y como que se van a conocer, pues un Skywalker y un Solo otra vez, ¿no?
Y justo entonces, pues llegó Disney y chapó todo. Y nos quedamos sin saber pues cómo seguía esa línea, que bueno, es bastante interesante y podríamos haber visto a dónde llevaba todo eso. De hecho, uno de las escenas, o de las viñetas finales de este cómic de Legado volumen 2, llamémosle, aparecen Marasia Fel, que es la hija del emperador, y Antares Draco, si bien recuerdo, que eran pues bueno, una especie de cameo, entre comillas, ¿no? En este cómic. Y hay una frase curiosa en el último número, que era cuando ya se sabía que Disney la había comprado, que era el último número, que se había cancelado la serie Dark Horse, etcétera. Que no sé si creo que era Marasia Fel la que se le dice a Anya Solo, algo así como, bueno, nunca se sabe cuándo es el final o algo por el estilo. Era en plan, bueno, tal vez tengamos la esperanza de que alguna vez esto continúe. Pero bueno, ya se verá si esto continúa en algún momento, pero la verdad estaría genial. Yo creo que fueron 2 o 3 arcos, no recuerdo ahora mismo si fueron más de 2 o fueron 3 arcos de este legado V2, quiero decir. No recuerdo también, yo sé que tengo como 4 o 5 tomos, no recuerdo ahora mismo cuántos tengo, porque a diferencia de la serie de legado normal, que me vino en la biblioteca esta de Star Wars que hizo Planeta de cómics, de 70 volúmenes, te venía la historia de Kate, pero no te venía la de Annie, así que tuve que comprar la parte. Y creo que eran 5 o 6, pero claro, que no, es que había... No, eran 3 como mucho, yo creo. Sí, seguro, yo juraría que eran más. Seguro. Casi seguro. Voy a buscarlo. Bueno, me acuerdo, o sea, el primero era el volumen 1, que no recuerdo cómo se llamaba, luego el segundo era Prisionero de no sé qué, que no sé si que no sé si lo tradujeron bien, de hecho me parece que otra vez lo tradujeron mal. Y otro... Prisionero del planeta flotante o algo eso así. Es. Que es del mundo flotante. Y bueno, aparte de eso de que yo creo que era prisionera, porque me suena que prisionera era ella, bueno, no sé. Hicieron una movida rarísima, otra vez, con las traducciones. Yo creo que eran 3 arcos. Pero bueno, la verdad es que o sea, no eran los mismos autores, era un arte completamente distinto, pero que la verdad es que le pegaba muchísimo y es una continuación que no tiene nada que ver en parte con Legado, pero que es brutal también. Me pareció muy buena. Nada que ver con Legado, pero... No, a ver, se nota que no llegó al punto donde pusieron toda la carne al asador. Estaba todavía presentando muchas escenas y personajes y es una pena. Sí. Bueno, y no olvidemos que Legado es una de las 4 series del momento que tiene su crossover con Vector. Cierto. Vector, que es esta historia que abarca desde los tiempos de la antigua República, que todavía siguen aquí, es que es increíble. Sí, de hecho, no sé si... Yo creo que era en la antigua República, luego imagino sería Republic, no, o Tiempos Oscuros, la verdad es que no me acuerdo. Luego, creo que era Tiempos Oscuros, pero no caigo ahora mismo. Luego no recuerdo cuál había, supongo que Imperio Rebelión, y ya finalmente está de Legado, pero ahora mismo la verdad es que no me acuerdo en qué 4 series ocurría, pero bueno, eran 4 series... Creo que era... era... Caballeros de la Antigua República, Imperio, Legado y la otra cual no sé. No, pero tiene que haber una antes de Imperio. De Clone Wars, ¿no? No había algo de Clone yo creo Wars? Que era Tiempos Oscuros. Sí, Tiempos Oscuros, sí, Tiempos Oscuros. Bueno, el caso es que de nuevo era el momento en el que salían 4 series al mes más o menos, no como ahora que salen 50. 4 series de Dark Horse de Star Wars al mes, una por semana más o menos, y claro, tenías 4 épocas totalmente distintas, explorando historias completamente distintas, y se les ocurrió, bueno, pues este arco de Vector, este crossover en el que un personaje, una Jedi, era la protagonista en las 4 épocas debido a, bueno, movidas, un brazalete que la congelaba o la criogenizaba o algo así. Bueno, no era el brazalete, en realidad era una cápsula. El brazalete iba con ella, pero... Sí, el brazalete era una movida Sith y lo que le cae... Sí, cierto. Ya es que hace tanto tiempo que las he leído y he leído tantas cosas que se me mezclan las cosas. En fin. Pues, bueno, yo creo que lo hemos vendido bastante bien. Casi que la parte positiva nos la saltamos porque yo creo que lo hemos... Sí, a ver, se podrían decir muchísimas más cosas, pero aparte que no me acuerdo, es que ya, ¿qué más decir? Que, o sea, solo con decir que es Dostan de Idrusema ya la estás vendiendo, o sea... Es una pasada. Desde aquí, evidentemente, es una saga de Star Wars muy recomendable. Y es eso, que al estar tan alejada de los conceptos de clásicos y demás, como tan alejada en el tiempo, pueden hacer un montón de virguerías y no se nota. O sea que es genial. Puntos negativos, ¿se te ocurre alguno, Íñigo?
Es que ni siquiera los arcos que no son de Ostrander y Dursema, o al menos de Dursema, repito que no me acuerdo si era toda la serie de Ostrander, yo creo que había algún número que no. Es que hasta eso son buenos. O sea, tienen sus, digamos que sus arcos de relleno, que no son relleno realmente, porque son muy interesantes con este Escuadrón Joker, etcétera, que es un escuadrón de soldados de asalto. Y es que hasta esos números son interesantes y son buenos. Que lógicamente te quedas con ganas de seguir leyendo cosas que le pasan a Cade, a Talon, a Delilah, bueno, a todo el grupo, ¿no? Te quedas con ganas de más, pero esos arcos que dices, bueno, venga, tenemos un parón de esto, pues porque creo que era porque tenían que seguir dibujando y no les daba la vida para dibujar todo lo que tenían que, con el detalle que dibuja además Dursema. Y es que hasta estos interludios que te metían eran buenos, que luego tenían su sentido y sus... Es que no puedo encontrar nada malo. Que durase solo 50 o 55 números, voy a decir que es lo malo, no sé. Ojalá hubiese durado más. Iba a durar más, ¿no? En esa segunda parte, pero bueno. No, claro, pues la eso, segunda como parte sí, pero bueno, que igualmente... o que hubiese habido más cameos, ¿no? En esa segunda parte de Cade y compañía, porque nos quedamos sin ellos, que bien recuerde. Pero sí, claro. O sea, yo creo que además el final es bastante redondo, al menos el de la serie original, quiero decir, con ese legado de guerra, porque por lo menos hubo justo una casualidad de que entonces sacaron Legado Guerra y Caballeros de la Antigua República Guerra, el cual en caso de Caballeros de la Antigua República es un despropósito y en el caso de Legado pues tiene todo el sentido del mundo y es pues, un arco para finalizar buenísimo. Pues yo, si tengo que decir algo malo, casi fíjate, por decir algo malo, diré que me parecen están tan bien hechos los personajes que creo que incluso no nos centramos tanto en el prota. O sea, hay tantos personajes y son todos tan interesantes que no nos centramos tanto en el prota y de hecho creo que es el que peor me cae de todos. O sea, es muy cabrón. O sea, porque es que es un Skywalker que da todo el asco, porque es muy cabrón. Es mala gente la mayor parte del tiempo. Entonces, casi que muchas veces empatizas más con los malos que con el propio protagonista, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo a la vez bueno, ¿no? Que es... no sé, es que es una serie para leer, desde luego. No, por supuesto, no es para nada canónica, olvidaos de esto. Aquí hay muchas salvajadas, que un héroe se drogue yo creo que es lo último que va a hacer Disney en su vida. Así que imagínate Rey al final del episodio 9 ahí pinchándose algo, ¿sabes? No, esto es otro rollo. Es otro rollo. Bueno, pero yo creo que si deciden revivir, o sea, igual que han hecho con Throne, aunque bueno, yo sé que eso es cosa de Filoni, pero bueno, si realmente deciden rescatar cosas, no para meter en películas ni nada por el estilo, o sea, que yo siempre soy pro de que hagan cosas nuevas, ¿no? Como Afra, que al final es uno de los mejores personajes que tenemos, entre otros, pero yo creo que eso es un punto a favor, y no estoy muy a favor de que revivan cosas de leyendas porque se queden sin ideas o por vender o tal. Pero si realmente tienen que revivir algo y hacer una continuación, esta yo creo que sería una de las mejores opciones. A ver qué pasa con Cade, qué pasa con toda esta gente, incluso un prólogo de Darkseid con los Yuuzhan Vong, que ahí ya sería revivir demasiadas cosas. No sé. Sí, porque... Si tienen que revivir algo, que sea algo de esto, que está totalmente separado de todo lo demás y que se puede jugar muchísimo con esto. Es que hablando de los Yuuzhan Vong, que además antes lo han dicho, en las novelas de Thrawn, pues como que se sigue diciendo eso de que hay una amenaza oculta más allá de la galaxia o algo así. Y claro, tú cuando leías eso en leyendas sabías que se referían a los Yuuzhan Vong, pero aquí no han confirmado eso. Y ya están dando pistas para esa amenaza para la que se estaban preparando los imperiales, esa amenaza para la que se están preparando los Chiss y que está más allá de las regiones desconocidas. Es decir, puede que estemos... esperando una invasión Yuuzhan Vong pero con otro nombre, ¿sabes lo que te digo? No, porque no creo, los Yuuzhan Vong no creo que jamás los reviva Disney, al menos en su pureza. O sea, no puedes hacer a los Yuuzhan Vong con la marca Disney, es demasiado hardcore. La verdad que sí. Son una movida muy rara, a la vez que muy interesante realmente, pero sí, no creo que sí que puede que vayan por otro derrotero, pero algo similar. Pues tal vez sí, no sé. Pero estaría genial. La verdad es que hay personajes tan buenos en esta serie que es difícil olvidarte de decir, bueno, es que esto ya no es canónico. Hostia, pues no sé. Es que es algo 100 años más tarde. Tráelos de vuelta, aunque sea para unos pocos cómics, no sé. O incluso continúa. Mejor todavía, continúa cómics de leyendas. No tráelos al canon nuevo, sino continúa con estas historias en leyendas. Si no te cuesta nada. Si los vas a vender como churros, Marvel, por favor. Sí, eso sería otra solución.
seguir con la línea de leyendas que la tienen. Bueno, han hecho un número más de la serie original de cómics clásicos de Star Wars, que dices, pues ya que estás, continúa. Sigue, ¿no? Sí, total, yo creo, o sea, si estás haciendo estos recopilatorios del Epic Collection, que son absolutamente todos los números de Dark Horse y de clásicos, que los está reeditando en unos tomos desde hace ya bastantes años Marvel, prácticamente desde que compró la licencia, bueno, desde que se hizo con la licencia gracias a Disney, y se venden bien, hasta donde yo sé, pues ¿por qué no continuar con historias de leyendas? ¿Y por qué no continuar con las dos continuidades? Al menos, no sé, o sea, yo creo que hay un público objetivo para eso, no es un público generalista, pero no lo sé, yo creo que nos daría más de una alegría, aunque sea solo una serie, o dos, no sé. Como decían al final del legado, nunca se sabe cuándo es el final, así Exacto. Que esperemos que llegue pronto. Y bueno, es una pregunta tonta, pero porque creo que es evidente, pero ¿la recomiendas, no? No, obviamente no, o sea, ¿a quién recomendaría yo esto? Por favor. No, pues claro que sí. O sea, si no habéis leído, ¿qué estáis haciendo? Que es lo que me decían a mí básicamente Beleco y qué haces que no la has leído todavía, pues eso. ¿Qué hacéis si no la habéis leído todavía? Y si la habéis leído, releedla, porque es no como yo para este programa, que no la he releído. Así que hacedlo, porque es una serie... Efectivamente, dadle una oportunidad y os voy a asegurar que no os va a defraudar para nada. Así que nada, pues vamos a seguir porque ya solo queda la despedida. Impresionante. Cada palabra que has dicho está mal. Y bueno, con eso pondríamos punto y final al programa de hoy. Y yo creo que hemos aprendido todos pues unas cuantas cosillas, ¿no?, acerca de estas obras, y sobre todo hemos aprendido que el programa es mucho mejor sin que lo lleve Gorka. ¿Nos parece? Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Qué descanso. Sí, sí. Uf, yo es que soy fichaje de primera... Es mi primera temporada y todavía no sé si quiero más a Gorka o a Carlos o a Íñigo, y no me voy a posicionar. Ya aprenderás, no pasa nada. Es mi primer añito, como diría Homer, casi. Es mi primerita vez. Mi primerita vez, eso es. Claro. Pues nada, mi primera temporada. Es verdad, y esperemos que el próximo programa sea más pronto que tarde, porque la verdad es que con este hemos tardado muchísimo en ponernos todos de acuerdo para poder hacer este programa, e incluso se nos han caído un par de colaboradores en el último momento, pero bueno, yo creo que para el mes que viene, que vamos a hablar de unos temas así interesantes, seguro que se apuntan. Porque para el mes que viene, ¿qué tenemos, Gorka? ¿Qué tenemos? Te voy a dejar decir uno y todo. Mira, para que veas que soy bueno. Pues no me acuerdo. Vale. No vuelvas a tener la palabra. Íñigo. Venga, solo digo uno. Venga, venga. Voy con las novelas. Pues el mes que viene, el programa que viene, ya veremos cuando grabamos, vamos a hablar de las novelas de Aprendiz de Jedi, así en términos generales, de todas. Que como todos sabéis, pues son estas novelas juveniles, pequeñitas, cortitas, que se leen muy rápido y que son geniales para conocer más acerca de la relación entre Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Que bueno, en este nuevo universo de canon, pues han hecho una novela un poco como para servir de ese puente, ¿no?, que es la de maestro y aprendiz. Pero ya analizaremos que son cosas bastante diferenciadas entre sí y que no tienen nada que ver. Y Adar, a ver, cuéntanos qué tenemos para cómics. Bueno, pues para el cómic vamos a tratar una pedazo de serie, la de Vader, Lord Oscuro, de Charles Soule, así que no os lo perdáis. Así veremos un poquito los orígenes de Vader después del episodio 3, con bastantes novedades, sobre todo centradas en cómo se construyó el casoplón del Vader en Mustafar. Así que no os lo perdáis, chicos. Y nada, pues nos despedimos como hacemos siempre, y como hacemos siempre no lo iremos a la vez ni de coña, pero vamos a intentarlo. Venga, a la de 3. Pero intentad no despertar al rancor, por favor. Venga, pues vamos a hacerlo suavecito. A la de 3. Vale. A la de 1, a las 2 y a la de 3. Que la lectura os acompañe. Es increíble. Esta vez es la peor de todas. Probablemente. Es que tenemos que estar más gente para que salga todo caótico, pero alguien coincida, por lo menos. Sí, aquí no coincido ni uno. Tengo que volver yo al podcast para que esto salga bien. Qué desastre. Pero ¿cuándo ha salido bien contigo, Gorka? Nunca. Así que nada, chicos, que la doctora os acompañe y hasta la próxima.
Capitán Solo, esta vez se le fue la mano. Ya estás libre, niño. Acaba y vámonos a casa. ¡Mami, Adara! ¿Pero puedes dejar ya de charlar con tus amigos y con tus amigas de Star Wars todo el día viendo las películas, las series, los libros, los cómics, los videojuegos, Star Wars para aquí, Star Wars para allá? ¡Que me muero de hambre! ¡Ponme la cena, hombre, ya!